Advertencia. Las personas que vas a escuchar dentro de un momento tienen que reconocer una cosa. Les gusta salir de los cines. Buenas a todos, estamos en el tercer episodio de La Conducción Humana. Ya finiquitamos la trilogía aquí, pero antes de nada de empezar el episodio, por cierto, buenas. Hola, hola, Guillem. Antes de empezar, pues trágicamente esta semana, bueno, ha sido el día 8 de noviembre, fue la semana pasada realmente, ha fallecido Tatsuya Nakadai, por desgracia, nuestro protagonista de La Condición Humana. Entonces vamos a hacerle un pequeñito homenaje aquí antes de empezar el último episodio. Mucha coincidencia, he de decir. También bueno, es que ha fallecido a los 92 años de edad, una persona muy longeva y con una carrera muy, muy, muy amplia. Decir que es uno de los actores japoneses más importantes de la historia. Quizás no es tan conocido en Occidente, siendo coetáneo con Toshiro Mifune, que es probablemente el actor japonés más famoso de la historia. Sí, sí. Pero eso no quita de que, bueno, es un pedazo de actor, no solo considerado japonés, sino yo creo que es de los mejores de la historia de su época, del siglo XX. Totalmente de acuerdo. Y nada, hacemos pues para comentaros películas que ha hecho él, comentar un poco su vida. Para empezar y todo, es que es el actor que más veces sale en el top de 250. Escúchame, de los episodios que llevamos hasta ahora, ha salido en 4, o sea... Exactamente. Este es el cuarto episodio en el que sale él y nos va a seguir acompañando mucho tiempo. Es que de hecho ha empezado a salir, o sea, salió en Harakiri, pero desde La Condición Humana 1 hasta Heian Law de Kurosawa va a salir constantemente Nakadai porque es toda esa época en la que él empieza de los 50 a los años 50, 60, 70, es como su gran momento de carrera. Pero bueno, que decir que él nace el 13 de diciembre de 1932 en Gohongi, Tokio, y su carrera se expande por más de 60 años. De hecho, él en cine no, pero sí en teatro, porque él también ha sido un gran actor de teatro, ha hecho mucho teatro. Hasta incluso este mismo año, 2025, ha actuado en pequeños papeles. Con en obras de 92 teatro. años. Exactamente, Increíble. sí. Su carrera no solo tiene pues, cine, tiene teatro, tiene también películas de animación, también, en la que está, por ejemplo, los cuentos de la princesa Kaguya y de Belladonna, Ghibli, exactamente, y Belladonna of Sadness. Sadness, también, que ahí hace más pequeñitos papeles, pero también ha hecho animación. Decir que él estudia actuación y se instruye en el movimiento Shingeki, el cual se dice que favorecía el realismo ante el tradicionalismo del teatro kabuki y el teatro no, que es NOH, también teatro tradicional japonés. Y nada, que la primera vez que sale en pantalla es en la película censurada de Masaki Kobayashi, la de Sequel Room, que hemos hablado aquí. Pasa que como se censura y no acaba saliendo, realmente su primera aparición en pantalla es en la película de la semana que viene, Los Siete Samuráis. Que de hecho tiene una anécdota muy graciosa y sí que es un poco más conocida, porque Nakadai, aparte de ser uno de los actores más importantes, es que ha trabajado con de los directores más importantes de Japón del siglo XX. Y entonces él era súper joven. De hecho, creo que la primera colaboración con Kobayashi tiene 20 y pico. Es que con la Claro, condición... si nació en el 32. Exactamente, sí. Y la primera de La Condición Humana, por ejemplo, es del 59. Es que creo que él tenía 28, bueno, por ahí, no sé. No llegaba a estaba muy 30. joven. Sí, exactamente, sí. Entonces se cuenta que él estaba en la escuela de arte y le cuentan que Akira Kurosawa va a rodar una película, necesitan extras, porque los Siete Samuráis necesitan muchos extras, no sé qué, y querían gente que interpretaran Ronin. Entonces él, junto a varios compañeros de clase, se presentan al casting. Casual presentarse a un casting de peli de Kurosawa. Bueno, sí, en la época... Sí, pues, sí, pero lo vemos ahora es como, wow. Sí. Y total, que solo le cogen a él para hacer el Ronin. Y entonces van a rodar la escena
Y claro, llega ya al set y todo eso, y es un plano, que lo comentaremos durante la semana que viene. Eh, y a Kurosawa no le gustaba nada Tatsuya Nakadai. Claro, no tenía el nombre que tenía ahora, pero decía que no sabía caminar como un samurái. Y se ve Ok. que estuvieron, no sé, una hora o así, Kurosawa diciéndole a Tatsuya Nakadai cómo se tenía que mover para, para hacer ese plano que sale 2-3 segundos. Y que, bueno, que eso para él dijo que fue una deshonra para él, que no quería trabajar nunca más con Akira Kurosawa, que se negaba y todo eso, pero bueno, como todos conocemos la historia, al final se acaba retrayendo de sus palabras y sí que acaba actuando mucho más con Kurosawa. Entonces, eh, Tatsuya Nakadai es descubierto porque, como hemos dicho antes, por Kobayashi para hacer la de Sequel Room, pero el primer gran papel que le dan, él sí que protagoniza algunas películas más de serie B o algo de la época, pero el primer gran papel es La condición humana. Es, nadie se esperaba que cogieran un actor tan poco experimentado para hacer esta trilogía masiva De de casi 9 10 horas. horas. Exactamente. Entonces, pero antes tiene una colaboración con Masaki Kobayashi, justo la película anterior, que se llama Black River. Y Tatsuya Nakadai hace de un joven gángster así de poca monta, pero que es machista, pega a las mujeres, se aprovecha de los pobres, de todo, y es el mayor hijo de puta que te puedes imaginar. Como Kaji. Exactamente. Entonces, además, me la he visto antes de ver la última parte de La condición. Es que es eso, es que el tío tenía un rango actoral increíble. Y es que, o sea, pues estamos hablando de Kaji, sobre todo, que es uno de quizás sus personajes más míticos, o lo ves también frente a el personaje de Harakiri, también que son como gente bondadosa, por así decir, pero a su vez él es capaz también de interpretar a personajes pues eso, más villanos, así psicópatas. Pero luego, por ejemplo, cuando hablemos de High and Low, él interpreta al detective de High and Low, ¿no? Que es un poquito ahí, momento rollo Zodiac, casi, y es muy recto y todo así, como que él tenía una capacidad actoral muy, muy grande. Sí, Entonces, para decir películas que la mayoría están en el top realmente, pero grandísimas películas humildemente. que ha hecho él, pues bueno, está quizás la interpretación más famosa mundialmente es Ran, de Akira Kurosawa, que él es el protagonista, él es eh, iba a decir abuelo, pero no, bueno, es como el jefe de un clan, ¿no? Es que él interpreta al rey, a lo que sería el rey Lear, porque Ran es una adaptación de Que esta si mal no película. recuerdo es la primera peli a color de Kurosawa, ¿no? No sé si no es la primera, es de las primeras. Pero bueno, también es una de las películas más preciosas que se han rodado nunca. Eh, es esa. Pero no, tiene esa, tiene High and Low, como has comentado. Los Siete Samuráis sale simplemente en un cameo. Harakiri, toda la condición humana. Tiene un montón de películas con Kobayashi en la que está Kaidan, que a ti te encanta. Luego tiene tanto Yojimbo como Sanjuro también Con con Kurosawa. Kurosawa. Luego tiene esta película que está en el top que se llama The Face of Another, en la que ella interpreta a una persona que está como tapada toda la cara. En Samurai Rebellion sale, en Kagemusha, The Sword of Doom, súper conocida de samuráis. Y sobre todo, muy importante, él es el protagonista de la película Hachiko original. Él es el señor de Hachiko. Esa sí no lo recordaba. La versión japonesa, claro, o sea, el Claro. americano es Richard Gere. Pero sí, sí. Y eso, o sea, ha colaborado con Kurosawa, con Kobayashi, con Mikio Naruse. También, a ver, que lo tenía aquí. Bueno, sí, con Hideo Osha, con Kon Ichikawa y con Hiroshi Teshigahara. Pero sobre todo con el que más colaboró es con Masaki Kobayashi, con 11 películas. Con Masaki Kobayashi. Que muy prolífico como actor. Exactamente. Y bueno, Kurosawa también muy prolífico como director. Kobayashi, si bien no tanto, Mm, tampoco le hizo falta. claro. Y también hablando antes, como hemos comentado, de Toshiro Mifune, eran muy amigos. De hecho, bueno, pues en muchas de las películas Toshiro Mifune era el protagonista y Tatsuya Nakadai era el villano, como por ejemplo Yojimbo, que hace ahí también el papel de villano, Nakadai. Y luego, por culpa de esto, lo hablaremos también en Los Siete Samuráis y más adelante. Toshiro Mifune y Kurosawa tienen una riña personal entre ellos y dejan de colaborar en películas juntos y entonces empieza a contar con Nakadai como protagonista. Kurosawa. Pero siempre
es conocido de que siempre se acababan enfrentando Nakadai y Mifune en un duelo con katana. De la muerte con cuchillo del final. Exactamente. Y pues siempre ganaba Mifune, ¿no? Porque siempre era el protagonista. Entonces, Pero ¿quién vivió más? bueno, eso sí. Pero eso, o sea, sí que da pena de eso, que internacionalmente no sea tan conocido como Mifune, porque sí que Mifune es un actor que ha trabajado en Hollywood, le han conocido en todos lados, sí que es cierto que tiene una personalidad fuera de lo que es el actor, sino como persona pues más atrayente para Occidente. Y Nakadai simplemente ha sido conocido por interpretar el papel de Ran y en Kagemusha también, que también se hizo famoso internacionalmente. Pero sí que trabajó una vez en Europa. Y de hecho trabajó en un spaghetti western. Que se llama, que lo tengo aquí, Hoy por mí, mañana por ti, de 1968, dirigida por Tonino Cervi, que es una película de Bud Spencer, de estas de explotación, Claro. espagueti, y sale el momento y ya está. Ah, bueno, pensé que tenía un papel un poco más... No tiene mucho más. Pero eso, más allá de ahí, pues se ha quedado sobre todo en Japón, pero en Japón sí que es una figura muy, muy conocida. Y de hecho, me he leído un ensayo de un ensayista americano que se podría considerar a Tatsuya Nakadai como el octavo samurái, ¿no? De todas estas gran generación de grandes actores japoneses. Claro. Es que tantos años no pasan en vano. Es que me pongo a pensar tan joven y haciendo algo, ahora que vamos a entrar más en materia con la Ujú. condición humana, o sea, cargarse al hombro esas más de 9 horas Sí. es muy jodido. Claro, claro. Bueno, y además yo creo que en esta película en concreto, la tercera parte, es donde más brilla su actuación, creo yo. Porque además, teniendo lo que tú decías, habiendo tenido a sus espaldas 6 horas de metraje anterior de desarrollo de personaje, de un gran cambio dentro del esto, de repente llega aquí y no sé, es que me pareció brutal. Y aquí te digo, ya no solo se la saca Nakadai, sino también Kobayashi. Sí, sí, O bueno, sea, hay, todos hay una, están. hay, hay una diferencia notable Sí, también a nivel sí, de dirección respecto a las otras dos. claro, claro. Salir del cine. El podcast de cine que le recomendarías a tus abuelos. En el programa de hoy, La condición humana, parte 3. La plegaria del soldado, de Masaki Kobayashi. Acabado el pequeñito homenaje a Nakadai, siguiendo comentando, porque, bueno, da igual donde estemos ahora, pero que lo hablamos en el episodio anterior, que era ahora que lo he estado buscando, de cómo se rodaron la primera, segunda parte y tercera parte. Em, sí que, según entrevistas que he estado viendo de Kobayashi y de Nakadai, se grabaron lo que serían el primer y segundo libro seguidos, luego tercero y cuarto, luego quinto y sexto, lo que serían las partes que vemos divididas. Y se intentaba rodar todo lo más cronológicamente posible dentro de la narración. O sea, que eso que decíamos de si realmente la primera y la segunda se habían rodado al revés, no era así, sino que Es que todo... tiene sentido porque si ves al Kaji Ujú, del final y lo comparas con el del inicio, hay un cambio muy drástico. exactamente. Sí, yo creo lo único que hay es, he visto que se rodaron, eran 6 meses de rodaje cada película de 3 horas, por así decir, que sería, pues equivaldría a 3 meses por libro, por así decir. Em, y la pospo después. Entonces, claro, bueno, es que claro, tenían que hacer el scouting constantemente de todas las zonas y eso les costaba varios meses ya Claro, simplemente de eso, porque, como hemos comentado, todo está rodado en Japón. Y luego ya quita lo de los cielos de Kobayashi, de que no quería rodar. es que eso es impresionante. Pero sí, a ver, al final es que una trilogía con tanto metraje y hay una meticulosidad, o sea, se nota mucho lo trabajado que está. El tema eso de locaciones, también la cantidad de extras que se usan, o sea, el Mm. manejo de un montón de gente para las Sí, sí, escenas. sí. Y sobre todo porque los escenarios son muy variados, o sea, lo que hablamos en los episodios anteriores, pasas de escenas que son locaciones cerradas, oficinas, casas, tal, y luego pasas a campos abiertos, bosques, pantanos, campos en los que tienes que trabajar trincheras y donde van a haber tanques de guerra. O sea, es un trabajo de producción muy grande y muy exhaustivo. Y el dinero también, o sea,
también tuvo que haber sido súper costoso. No me acuerdo si hablamos de dinero específicamente en No, alguno de los episodios no he anteriores. encontrado nada del presupuesto. Yo supongo que, bueno, como son películas así más antiguas, a lo mejor no sé si quedan registros o si los hay están en japonés y yo soy incapaz de descifrar cualquier cosa. Pero sí, o sea, igualmente según estuve viendo, es una colaboración entre dos productoras. Pues claro, al ser una producción tan masiva y tan grande, seguro que sí. Pero bueno, vamos a hacer ahora lo que sería el pitch de siempre, intentar vender la película. Y ahora que hemos visto ya las tres, eh, podemos hablar de por qué tienes que ver la trilogía entera. Ahora que tenemos ya toda la imagen de lo que es toda, ¿por qué hay que verla? Entonces, Jesús, ¿por qué hay que ver la condición humana? Para empezar, y en lo que se basa este podcast, las tres están en el top 250. Eso ya debería ser un indicio bastante importante. O sea, un montón de gente la ha visto, a un montón de gente le ha gustado y un montón de gente piensa que es muy importante. Entre esas yo también pienso que es muy importante. Creo que ayuda mucho a ver y entender las consecuencias del acto humano. En este caso, es una épica que empieza desde la paz, por decirlo de alguna manera, el inicio de la guerra. No digo una guerra en general, sino lo que es la guerra para una persona, un individuo, y cómo esas acciones repercuten en el entorno y cómo pueden crecer a niveles macros y cómo el ideal de una persona puede influir en eso, pero también cómo puede acabar con el individuo también. Eh, Creo que lo dije, no sé si fue en el primer episodio o en el segundo, de la condición humana, respecto a que seguimos, o sea, estamos en un mundo en el que siento que cada vez nos desensibilizamos más o cada vez nos parecen más comunes o normales actos que no deberían serlo. Y creo que obras como esta pueden ayudar a que esa parte más sensible de lo que nos hace humanos no se pierda tanto. Que la voz de Kobayashi es muy firme respecto a los valores de los que habla. Y joder, para no perderse un actor como Nakadai, a un director como Kobayashi. Y esto para mí que puede haber mucha guerra, mucho conflicto, pero para mí esto es una historia de amor de principio a fin. Y a mí eso me gusta. Sí, totalmente suscribo todo lo que dices. Yo creo que ahora ya viendo las tres, creo que es una trilogía muy sólida. Dentro de sí que hemos hablado y hemos comentado, y hoy también comentaremos, de que hay algunos altibajos en algunos momentos, pero yo creo que en la media de toda la narrativa, de todo lo que es la condición humana, está a un gran nivel. Y luego con destellos de absoluto, pues, poder visual, absoluta. Sobre todo yo creo que lo más importante que es el mensaje, que es lo que Kobayashi es muy un director implicado socialmente, políticamente, y es un grandísimo director, pero sobre todo esta que es su obra magna, por así decirlo, ¿no? Su obra más mastodóntica dentro de todo, vale muchísimo la pena. Entra dentro de las películas antibélicas, ¿no? Antiguerras. Ya hablamos de Kamansi, que probablemente sea el mayor exponente dentro de toda la historia. Y después está esta. Y yo creo que hay una cosa que me gusta mucho de esta, que es que es antibélica, pero se centra muy poco en lo que es el combate, ¿no? Aunque sí que en esta tercera parte hay un poquito más también, y es cuanto más es en la segunda, pero trata más como todo lo que repercute en la guerra, en el ser humano, pero mucho más allá de lo que es el propio combate bélico, sino en todo lo que repercute en la sociedad y a todos los seres humanos. Yo creo que más se centra mucho en las consecuencias, a pesar de que aún en el momento en que nos ubicamos en la historia, hablando de las tres películas, estamos en el presente de la guerra. Pero creo que también influye en que conocemos a Kaji en principio como un civil y luego vemos cómo se hace militar. Pero si lo hubiésemos conocido como militar desde el principio, tal vez no hubiese quedado como esa presencia más cercana a un público más como nosotros, pues que somos civiles. Entonces creo que al compararse un poco con Comanche también tienen más o menos ese mismo espíritu de que, porque el de Comanche, el chico de Comanche, esta gente, aunque no se hagan militares, están dentro de una línea de pensamiento militar. Son una guerrilla.
pero Sí. la forma en la que están condicionados, la forma en la que están estructuradas es un pensamiento militar. Pero son civiles al fin y al cabo, son gente de pueblo, o en este caso Kaji, pues un trabajador de oficina, básicamente. Y creo que eso se queda con la perspectiva que tenemos desde ese punto a lo largo de la historia. Sí, sí, sí. Además, yo creo que las dos, tanto Kamansi como la condición humana, critican mucho el sistema militar, lo que estabas comentando tú. Y eso leyendo entrevistas de Kobayashi decía eso, que porque mucha gente hace paralelismos con la condición humana y con Harakiri, de lo que también hemos hablado. Y sí que es cierto que hay cosas similares, pues eso que hemos hablado, de que es un personaje encontrado un sistema de un conjunto de gente y todo eso. Y él sí que habla de que sí que se parecen realmente, y de hecho muchas de sus películas se parecen en ese sentido, pero la condición humana él se quería centrar en el sistema militar y en Harakiri más el sistema feudalista, ¿no? Como Claro, esas grandes críticas em, que hace en toda su obra. Yo creo que vale muchísimo la pena verla. Es cierto que es larga, hemos comentado que se puede ver en 6 tandas de hora y media, hay algunas que no llegan a hora y media, que será 1 hora y 10, 1 hora y 20. Vale muchísimo la pena verla por lo menos una vez en la vida. A mí me gustaría volver a verla ahora que ya la sé toda. claro, Mm. creo que captaríamos más cosas que en Sí, principio, o sea, se te pasan un poco más desapercibidas. Yo le daría unos años, y unos 2, 3 años tal vez, y me la maratonearía otra vez. Pero es sí, que sí que es verdad que es una experiencia que hay que vivir, eso, aunque sí. al menos una vez. Yo creo que además lo que decías tú, en la tercera entrega, que de hecho hay que comentar, se ha convertido en la tercera del top de Letterboxd. Yo creo que también es porque viendo las reviews de Letterboxd, mucha gente como que la puntúa como la 3 como un poco de resumen de todas, que es lo que vamos a hacer aquí hoy, como hablar un poquito también en general de todo, aparte también de la tercera parte. Y ya ha superado a Kamansi, que, que nosotros le hicimos la 3, pero bueno, ahora ha cambiado, como Que ya sabéis. dijimos, este top está vivo y va, las Exactamente. cosas suben, bajan, se mantienen, se pelean entre ellas. Ujú, Sí, ahora voy a mencionar yo algo cuando entremos más en detalles de la película respecto a eso que dices de que la tercera como que engloba un poco todo. ujú. No es una excusa para no ver las dos primeras para nada, Bueno, porque es que yo no... creo que de hecho, sobre todo si no has visto no, si no has visto las dos, pierde mucha gracia esta, creo yo, porque da un la deja redondita todo, ¿no? Sí, sí, sí. Deberíamos hacer el meme este del caballo ¿De cuál? Ah, vale, sí. con cada parte. Vale, vale, perfecto, lo puedo hacer. Bueno, haces tú tu versión y yo mi Claro. versión, a ver si coincidimos. Bueno, yo creo, y esto siguiendo sin spoiler, yo creo que la primera para mí es la más redonda de todas, como película en sí. Luego tanto la segunda como la tercera tienen grandísimos momentos, pero para mí no está del todo afilada, pero para mí sería, ahora mismo, primera, tercera, segunda. Yo opino lo mismo. Es que Pero la primera, si te das cuenta, te dejan las mismas sensaciones que, por ejemplo, una comparativa bastante ajena, pero me vino a la mente, es, te deja las mismas sensaciones que la Comunidad del Anillo, sí, sí. porque obviamente te deja una apertura para lo que viene, pero sola en sí ya te está contando una historia que no es como que pudiese terminar ahí, pero sí está como muy completa. Ujú, Ya que la segunda sí es muy transición, se siente muy de transición, creo sí, que lo mencioné antes en el episodio anterior, sí, pero la tercera es verdad que tiene mucha potencia, porque tú dices, cierra todo de una forma muy redonda, como que engloba, ya de por sí, agarra las dos anteriores y hace que todo termine de dar forma, o sea, ya se exactamente. entiende qué es Sí, la sí, sí, condición humana. claro. Pues sí, súper recomendadísimo, como hemos comentado en los anteriores episodios y hace nada, verla. Están en Filmin las tres, y también la tenéis, los Criterion están súper bien restaurados todos. Y nada, atreveros a ver esta épica de 9 horas. La verdad Háganle es que ese honor de verla a Nakadai, se lo exactamente, merece. como pequeño homenaje. La actuación es increíble. O sea, en esta última, él está magnífico. Niquelado. Zona spoilers, y empezamos con nuestro pequeño homenaje a Garci. Esta película se estrena el 28 de enero del 61. O sea, podría haber sido como el 60, pero bueno, lo movieron a enero porque, como ya comentamos, la primera también se estrena en enero
Luego se estrena la segunda en diciembre y como que hay un año vacío de la condición humana, por así decirlo, pero porque se estrena en enero. Van todas prácticamente seguidas una detrás de otra. De hecho, viendo una entrevista de Nakadai, que hoy no vamos a parar de hablar de él, comentaba que le gustaba mucho su interpretación, una cosa en concreto de su interpretación de la condición humana, que según él, el rostro humano en los años, los 20 y en los 30, cambia mucho. Es cierto que el cuerpo se desarrolla mucho en lo que es la Ujú. pubertad, la adolescencia y todo eso, pero cuando llega a los 20, que ya se ha desarrollado el cuerpo, él habla que la cara empieza de verdad a cambiar. Y que le encanta eso de la condición humana, de que de verdad se ve el cambio en el rostro de Kaji, a la vez de que él mismo va creciendo como persona. Pero es que es impresionante el cambio, o sea, lo que mencioné al principio, cómo es él en esta primera escena hablando con mi chico y al final, que ya diremos cómo está, es radical. Más allá de obviamente la condición en la que está al finalizar la tercera parte, esta cosa de también cómo se ve reflejado el cansancio y el paso del tiempo y el trauma en su cara, Ujú. es muy notable. Sí. Bueno, perdón, que nos hemos ido un poco por las ramas, pero películas estrenadas en el 61. Desayuno con diamantes. 101 dálmatas de Disney, película de Disney. West Side Story, Yojimbo, también con Nakadai. Ya. La Note, The Innocents de Jack Clayton, que es una de las mejores películas de terror que se han hecho nunca. El último año en Marienbad de Alan Resnés. El Buscavidas, peliculón. El Juicio de Nuremberg de Stanley Kramer, Vencedores o Vencidos, dependiendo de donde lo veáis. 1, 2, 3 de Billy Wilder. Divorcio a la italiana. Y por ejemplo, otra que a mí me gusta mucho, que es creo que es la única película que ha dirigido Marlon Brando, que es Ojos de Serpiente, un western súper, súper chulo. Y bueno, la ganadora de los Oscars ese año es West Side Story, que se gana 10 Oscars. La Palma de Oro la gana Viridiana, que es probablemente una de las mejores películas españolas que se han hecho en la historia, de Luis Buñuel, que de hecho tiene una historia muy graciosa con la Palma de Oro que un día la podemos contar. Pero la gana Exaequo junto a una larga ausencia de Henry Colpin. Berlín la gana La Note y Venecia la gana el último año en Marienbad. Por cierto, último año Marienbad, creo que de las mejores fotografías que he visto nunca. De hecho, no sé si está en el top, pero creo que sí. No lo he revisado, o sea, no me he fijado. Pues sí, no lo he visto, pero me fío de ti completamente. Y en España, como he comentado, se estrena Meridiana, no solo de las mejores películas españolas, sino de las más importantes quizás del maestro de los mejores directores españoles, Luis Buñuel. Y se estrena también otra de las posiblemente mejores películas españolas de la historia, y también favorita personal mía, que es Plácido de verla. Buen año. Sí, muy, muy buen año de cine. Ese mismo año es el año en el que se construye el muro de Berlín. Yuri Gagarin es el primer cosmonauta de la historia y es también el año de la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba. Es el año en el que muere Gary Cooper y muere Ernest Hemingway. Y se publican Catch 22, en el que se han hecho varias adaptaciones al cine, entre ellas una de Mike Nichols. Y también se publica Solaris de Stanislaw Lem, de la que se hará Tarkovsky la adaptación, y también está la adaptación más fiel a la novela de Soderbergh, que yo creo que es George Clooney. Tarkovsky, intenso. Nuestro colega Tarco, que ya llegará el momento en el que nos metamos con El Tarco. Tarco. Pues nada, Jesús, ¿cómo empieza tú? Abre, desgrana la condición humana parte 3. Por cierto, que se llama, no lo hemos dicho, A Soldier's Prayer. exactamente, la O, plegaria del soldado. sí. Yo le hubiese puesto yo le hubiese intercambiado un poco los títulos a la segunda y a la tercera parte. Creo que De Camino a la acuerdo. Eternidad le quedaba bastante bien a la tercera parte. Mm. Aquí, claro, terminamos la segunda parte con Kaji riéndose a carcajadas a punto de ser capturado por los rusos, Ajá. con un par de supervivientes y vemos que se aleja en el paisaje y se acaba la película. Quedamos pasmados a ver cómo que viene. O sea, estaba a punto de darle reproducir a la siguiente, a la tercera parte. Cuando abre la tercera parte, vemos que está Kaji con Terada Tirada. o Tereda. Bueno, Creo lo que era busco. Tereda. Este chico, el hijo de este coronel o
un cargo militar más alto y tal, que tiene una visión como muy sesgada de lo que era la vida militar y la guerra. Y unos cuantos personajes más que los acompañan. En el camino se le van sumando más. Y esto es básicamente una travesía para ir conociendo cómo ha quedado Japón tras la guerra. Toda esta Sí. zona. Bueno, no es Japón exactamente, sería como la zona de China ocupada por Japón, la zona de Manchuria, Esto, pero ajá, sí. la zona, sí, zona sur. Y, y es conocer un poco de las consecuencias de todo lo que dejó la guerra. Y también me parece curioso porque me recuerda a este relato de soldados japoneses Ujú, que estuvieron mucho tiempo en las selvas y que no se habían enterado que la guerra había acabado y seguían con esta mentalidad de cazar mm, eh, alemanes, cazar rusos, cazar a ujú, toda esta gente que estaba invadiendo ese territorio. Este no es el caso, pues porque claro. ellos sabían que la guerra había acabado, Mm, pero me gusta mucho cómo, bueno, me gusta a nivel película, obviamente es horrible, mm, la incertidumbre que ellos tienen de qué va a pasar si escapamos, si desertamos, si nos entregamos, si seguimos luchando, cuáles son las consecuencias de cada una de estas acciones y no se puede estar realmente seguro de realmente qué va a pasar con ellos. Kaji es de estos personajes que dentro de su determinación férrea igual duda y él no sabe realmente cuál es la mejor opción. Él solamente quiere intentar salvar a la mayor cantidad de gente posible que la acompaña, sobre todo a Tereda, que es un chico muy joven. Él básicamente lo acobija bajo su ala, pero esta incertidumbre me gusta mucho cómo la manifiesta. Hay mucho trabajo en cuanto a su cara con la cámara, muchos planos muy cerrados a sus reacciones y, y esto demuestra mucho como la intención que tiene Kobayashi también de narrar los horrores, no solo de la guerra, sino de las consecuencias de la misma, porque pasan por pueblos, interactúan con campesinos, con otros militares, algunos siguen luchando, otros están buscando desertar o irse o volver a sus casas. Al final, Kaji lo que quiere desde el principio de la película es volver con Michiko. Y todo lo que él está haciendo, aunque algunas veces parezca que es un desvío de eso, es para llegar ahí. Y si se desvía es por el querer salvar a alguien o por querer defender unos ideales que él considera justos, pero todo el tiempo está Michiko ahí. Y vemos esta voz en off suya hablando con ella. Es como si lo acompañara todo el tiempo, como si le diera esa fuerza o esa voluntad para dar un paso más o incluso cargar con el peso de otro. Y a mí eso me pareció muy potente, o sea, me pareció mm, muy, muy poderoso, muy certero con el personaje y como de verdad el hecho de querer buscar paz y tranquilidad con la persona que amas puede empujarte a dar más, a pesar de tener un contexto tan horrible como el que está. sí, sí. Totalmente de acuerdo en todo. Yo quería decir que en esta tercera parte, la narración varía un poco. Es decir, seguimos siempre en el punto de vista de Kaji, pero aquí ya estamos llegando en un momento en el arco de Kaji en el que se está distorsionando su propia visión de sí mismo, quizás, y del mundo exterior. Y nosotros, Kobayashi decide que nosotros veamos también cómo, cómo ve el mundo Kaji y eso repercute en eso. Hay mucha más voz en off que en las otras dos, porque las otras creo que hay un poco de voz en off al inicio o incluso al final y ya está. Y estamos no solo escuchando lo que tiene Kaji sobre su cabeza, sino vemos como desde su punto de vista toda la distorsión, casi llegando a la locura en algunos momentos, que, que él tiene. Y esto hace que la narrativa, por primera vez, se fragmente en algunos momentos. Es decir, que no todo el rato es lineal, hay flashbacks dentro de la película Muy y buenas, por cierto. sí, y también hay, diferentes narradores, porque también hay veces que vemos el punto de vista de alguien que nos está contando algo que ha pasado, ¿no? Bueno, está esta secuencia en la que ellos están caminando a través de un sembradío, ya todos Ujú, están súper reventados, sí, súper cansados. Bueno, en toda la película todos están ujú, súper cansados. Y vemos diferentes perspectivas sobre Kaji de ujú, otros personajes en sí, voz en off, como sus pensamientos. ujú, Incluso hay uno de ellos, no me acuerdo quién, que piensa, es algo, una frase de la primera película, que dice, ¿él es un hombre o es una bestia? ujú, Y habla un poco también de de dónde saca esa energía para seguir moviéndose tan rápido, pero engloba mucho sí, esta perspectiva que tiene incluso Kaji de sí mismo, de
¿realmente soy un humano o ya he hecho tantas atrocidades que ya dejé de serlo? Sí. Entonces, ese recurso narrativo me gustó mucho también. Ujú. A mí me encanta, por ejemplo, la primera secuencia que la has comentado tú un poquito, me encanta. La primera secuencia, primero porque me encanta cuando este tipo de trilogías empiezan con una elipsis, eso me encanta siempre, en plan de ha pasado X tiempo entre una película y otra. Y claramente como que ha recogido a gente, ¿no? Antes de eso y tienen que pasar sobre un paso en el que hay rusos. Me encanta esa escena. Súper, súper chula. Hay algunos planos incluso que me recordaban al Señor de los Anillos. Hay un plano en el que están todos ellos como lo está rodando, ellos están abajo del plano y arriba están los de Claro, estos, que se parece cuando el cuando mítico llega el plano, Nazgûl claro, y ellos están debajo de la raíz del exactamente. árbol. Me Claro, recordó claro. eso, pero a su vez me recordaba, y esto sí que es cogido con pinzas, pero no sé, me recordaba a como él tiene que matar a un soldado ruso, de repente me recordaba también a la primera escena de Dune 2. No sé si te acuerdas que ellos están agachados también escondidos y vienen los otros y tienen que empezar a pelear. Esa escena brutal también de Dune 2. Pero me recordaba un poco esa sensación de repente empieza la película como una escena así, los protagonistas están como agachados, tienen que esconderse, un poco de sigilo, de repente hay acción. Brutal, me encanta esa porque además es como ya directamente empieza con, no, es que Kaji ahora está en este punto, ahora ya mata a gente sin ningún problema. Y luego, Bueno, es que justo cuando lo hace, estas reflexiones que él tiene al respecto, ujú, hablando con mi chico que le dice como volveré a ser capaz de acariciar tu cabello y tu cuerpo con estas manos manchadas de sangre. O sea, ujú. es que es muy potente. De hecho, él en esos momentos que comentas tú, como que se frota las manos, eso que es un elemento que se usa mucho, ¿no? Lo de las manos sucias o que alguien se nota como las manos sucias, que eso este gesto suele significar culpa. De decir, Claro. tiene mucha culpa dentro de él por todas las atrocidades que ha hecho, porque es que al final, Kaji, en la primera película lo que contamos, solo le da una hostia a Chen, Y ya eso le afecta de claro, por vida. él- cae el castillo de naipes enseguida y ya empieza a matar a gente. No, pero eso. Pero sí que hay una cosa que me molesta, y eso es mi gran punto malo de la película, es que en todas estas visiones y alucinaciones que tiene Kaji, me molesta mucho cuando pone imágenes de las otras películas. Eso no me gusta nada. Primero, o sea, es cierto que esto es una película del 61, pero ese recurso está ya tan manido de poner las imágenes de antes, de ¿te acuerdas de esto? No sé qué tal, además hace el freeze frame. Que no me gusta nada. Sí que me gusta cuando son las alucinaciones con mi chico y vemos a mi chico, aunque sea en la cabeza de Claro. Kaji, o vemos ese momento de que él asesina al primer ruso y hay un plano brutal que es el plano aberrante con la, con la katana y la cara iluminada. Ese plano es brutal. Y que se nota un contraste, porque Ujú, cuando son estas imágenes de él alucinando o pensando en mi ujú. chico, son aparte, o sea, no son tomadas Claro, de otra, claro, claro. de las otras dos películas. En cambio, estos ya más como de los traumas de lo que ha Ujú, pasado antes, sí son tal cual las claro. escenas. Pero hay un momento, el uso de la iluminación que me gusta mucho, que recuerda esta escena cuando entregan el cadáver de Sí, Chijiwa yo en pensé lo Harakiri, mismo. que cambia la iluminación, cuando lo están como En el juzgando juicio, sí. y tenemos como él estaba escuchando las voces que tiene en su cabeza, esta alucinación con mi chico y tal, y ese cambio de iluminación es increíble, pero se hace tan bien, o sea, como que te mete tan bien en ese momento que cuando vuelves a la realidad es un choque, o sea, Sí, visualmente sí. choca bastante y por un Ujú, momento se te olvida cómo ujú. era la iluminación que había Claro, antes hasta que vuelves claro, claro. Y y me ese, pareció muy buena. sí, y además, como ya hemos hablado justo de Harakiri, como que se nota que justo es aquí cuando empieza a hacer ese tipo de cosas. Masaki empieza a experimentar un poco ahí con la forma. Esta película se siente también de él probando cosas. Ujú, Hay un plano que me gustó mucho cuando ellos están escondidos en un maizal. Hay varios de ellos ujú, escondidos en un maizal, pero hay uno en el que haces como un traveling lateral de todos ujú, y en algún punto la cámara, a pesar de que no se detiene, capta muy bien a cada uno ujú. detrás de esto y hay como mucho juego de cámara y de elementos superpuestos con los personajes que en las otras dos películas, si bien se ve, no se ve tanto. Aquí Ah, como un poco más de experimentación, también sí. con planos aberrados de ellos caminando. E incluso hay uno que es muy evidente de Kaji, bueno, de varios caminando. Está Kaji, está un plano aberrante desde hace rato con cada uno. Sí. Y cuando él cae al suelo arrodillado, como
está viendo algo fijo, algo cambia en el paisaje, el plano se estabiliza Exactamente, otra sí, sí. vez. Entonces hay como mucho juego de cosas Exactamente, sí, sí. aquí que no había antes y que se nota que él estaba experimentando y probando cosas que luego en Harakiri o en Ujú. películas posteriores se va a notar más. Sí, sí. Sí, bueno, ya conociendo a Kobayashi le encanta aberrar los planos, es como una cosa también sello personal suyo. Y sí, de hecho hace el mismo movimiento que se llama camera roll. Camera roll significa que de hecho, cuando nosotros decimos plano aberrante, por si alguien Como el después de plano todo esto, holandés. claro, por si alguien no lo sabe, es cuando el eje no está estable, por así decirlo, el horizonte no está recto, sino que está inclinado. Eso se llama plano aberrante o plano holandés, como ha dicho Jesús. Pues eso tiene que estar suele estar justificado, o si eres Danny Boyle, por ejemplo, lo haces cuando te da la gana, ¿no? Literal. Pero suele estar justificado por alguna razón, o por un encuadre que te interesa, o algo así. Pero bueno, la cuestión es que Masaki Kobayashi lo hace, y cuando la cámara se mueve en el mismo plano, gira el eje, se llama camera roll. Es decir, que Cuando gira. lo ajusta Exactamente. dentro de la toma. Entonces, durante la trilogía hay dos camera roll, muy claro, que son en la ejecución de Kao y en este momento, ¿no? De que él está ahí. Y de hecho, recuerdo que en el primer episodio hablamos y yo no sabía exactamente qué significado darle, porque claro, la teníamos como muy, muy reciente. Pero yo creo que en ese momento de Kao es como, porque además es un momento muy concreto, que es cuando le van a ejecutar y él dice, no, 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 voy yo, no me tenéis que llevar a mí, ¿no? Y es como ese momento de repente alguien civilizado, por así decirlo, en plan de, no, no, no queremos violencia, vamos a hacer algo así. Y en este momento es más de Kaji está viendo todo súper distorsionado por ya su cabeza está ya tan mal de la cabeza y tantas cosas tiene ya, seguramente tendría estrés postraumático y este tipo de cosas que tienen los soldados. Y de repente llega el momento y es cuando ve un pueblecito o ve la casita, ¿no? Creo que es en ese momento. No recuerdo si era el pueblo este al que llegan, donde hay puras Ujú. mujeres y No, ancianos, no, ese no es. o es Ujú. cuando ven esta estructura, que era una estructura como cúpula, Ah, sí, es ese. donde consiguen arroz, que Ujú. eso es casi empezando la película, que está Sí, sí. todo este drama de, ok, Calle tiene arroz, Ujú. justo poco después se consiguen como Ujú. a pueblerinos que fueron Sí, sí. desalojados de su pueblo y tal, son como 10 personas, hay Ujú. niños, hay ancianos, y pues todos quieren arroz, obviamente. Ujú. Y aquí hay una perspectiva de Kaji que me cuesta un poco entender en algunos puntos porque él obviamente siente que tiene que darle fuerza a la gente, o sea, como más determinación para que sigan avanzando y la comida es esa motivación. Ujú. Creo yo que él se niega un poco a darle comida cada vez que incluso aunque un niño se esté muriendo, por una cosa de, obviamente, rendir la comida que hay, pero también si avanzamos un día más, podremos comer porque tienen que salir de Ujú. ahí. Si se quedan ahí, se van a morir. Sí. Pero se me hace muy fuerte que su valor de supervivencia se superponga tanto al de ayudar a otros, Mm. aunque en parte puedo entenderlo, pero es complicado. Sí. Personaje muy complejo. Sí, bueno, hablando, sabemos saltado un trocito, pero bueno, no pasa nada. Sí, cuando llega todo este fragmento de el bosque, ¿no? Que también es un poco el Señor de los Anillos. Es La que primera parte de la película es un poco el Señor de los Anillos la ahí yendo película a a un mí sitio. no sé si porque la tengo muy reciente, pero hay cosas que se me superponen un poco porque Ujú. todo es un escenario muy rural. Bosque, Sí. pantano, Bueno, pero maizales, sí, sembradíos. ese bosque me gusta, es el escenario. También una cosa que hemos hablado durante toda la trilogía. O sea, el uso de los escenarios es brutal. No hay ni uno igual y todos en esta película es muy, sobre todo la primera parte, lo que sería el libro 5. Ujú, Como que está estas zonas de bosque que es como, que ya habíamos visto los barracones, que son como muy rectos, las oficinas, que son muy tal, y las zonas muy amplias, aquí es como el puro caos visual de ramas por todos lados, todo eso ya casi como la trampa, ¿no? Porque es que están ahí, que se van a morir, no pueden encontrar nada de comida, y todo cada eso. escenario tiene su dificultad. O Claro, sea, cada uno le aporta una zancadilla. exactamente. Y ahí que de hecho hay uno de los soldados que tiene rango más alto que Kaji, pero Kaji se hace como el jefe, ¿no? En plan de yo os voy a llevar a casa. Y, y lo que has dicho tú, o sea, es como que de repente él se hace el jefe de los demás y Que tiene entonces, mucha aura. y entonces de repente sucede lo mismo de siempre, de Kaji tiene que manejar a todas estas personas y bajo sus ideales, pero de repente vemos que, y esto me parece súper interesante, de que ya no lo maneja igual, y es lo que tú has dicho. En plan de, no, no, ahora no es importante que todo sea equitativo, que sí, que de hecho tiene una discusión y tal, sino que lo importante es sobrevivir. Y da igual
todo lo demás. De repente él ya ha hecho un cambio, ya no es el mismo Kaji que veíamos con las minas de hierro. Pero ¿sabes qué pasa? Que él, de alguna manera, antes se puede decir que daba por sentado que iba a ver a mi chico. Ahora nada le garantiza eso. Porque, ok, la guerra se acabó, pero normalmente vemos la historia de que la guerra se acabó y es bueno para la gente que ganó la guerra, pero ellos perdieron la guerra. Ellos fueron los derrotados y realmente no se sabe qué va a pasar con ellos. No hay garantías de que él vuelva a ver a mi chico. Y él dice, o sea, él piensa, tengo que sobrevivir. O sea, su única intención, y ya creo que en ese punto ya no le importa quién muera, aunque él igual intenta salvar a la gente, pero no es su prioridad es sobrevivir él. Yo lo entiendo perfectamente. Bueno, a ver, o sea, lo entiende, pero me refiero que lo choca con los ideales del personaje. Pero me encanta que no, me gusta cuando los personajes no se dibujan con unos valores, o sea, sí como unos valores claros, pero que no sean determinantes, sino que esos valores puedan mutar o puedan incluso ser contradictorios con otros porque así somos las Sí, sí. personas y esto se llama la condición humana. Claro, claro. De hecho, también, volviendo otra vez con lo de Nakadai, hay una cosa que le encantaba de Kobayashi de él, que se considera que Kobayashi le descubre, es que él podía interpretar al personaje como Kaji porque podía ser y dar mucha impresión de bondad, una persona bondadosa, pero a su vez Kobayashi decía que Nakadai tenía ojos de demonio, ¿no? Como que, aparte de que es un actor súper expresivo y que con la cara consigue muchísimo, como que la expresión de los ojos puedes ver ahí que dentro de todo eso puede haber maldad, por así decirlo, aunque en el personaje de Kaji no lo haya. Creo que hay oscuridad Sí, exactamente. o ira. Pero no, hablando de este fragmento del bosque, a mí me molesta no me gusta tanto, porque de repente todo pasa otra vez lo mismo que me pasaba con la segunda parte, de que todo va muy rápido, todo va acelerado, y de repente son 20 personajes. Y de repente se están quejando 5 personas y yo no sé quién eres. ¿Qué me está contando? ¿No? Es un poco. Me pasa un poco eso. Aunque yo creo que es mucho de decir esto, de que por mucho de que intentes salvar a gente o a los que te rodean, son transicionales, o sea, no representan realmente algo para ti y la vida es muy útil, o sea, es como que puede Sí, sí. desaparecer en cualquier momento y en gran parte de eso tú no puedes hacer nada. Sí, pero me refiero que es un poco confuso. Cuando la estaba viendo, de repente digo, vale, ahora vamos a. Esto es importante en la historia o no. O sea, como que me hizo dudar un poco, pero bueno, luego cuando se van muriendo uno a uno es es devastador, la Claro, verdad. sí, y creo que es parte de eso, pues. Sí. Yo creo que pasa también porque esto es una épica y lo que tú dices, Mm, a ver, es una guerra, son las consecuencias de la guerra. ¿Cuánta gente no está siendo desplazada? ¿Cuánta gente no ha perdido familia, hogares? sí. Y es eso, o sea, creo que es tan abrumador para un personaje como Kaji o para su grupo de pasar y ver y coincidir con tanta gente y al final no puedes hacer gran cosa por ellos. Ya. Pero sí que me gusta mucho un momento que está muy bien, que es una de las. Creo que es la segunda alucinación que tiene, que es cuando habla con esta chica que es prostituta y se le aparece la cara de mi chico, que supongo que el casting de la chica está hecho como para que sea muy, muy parecido, porque a mí también me chocó de repente. Claro, esa escena me gusta mucho porque a mí me impactó demasiado. No esperaba ver a mi chico en ese momento. Y a ver, me estoy adelantando un poco a los hechos, pero fuera de las alucinaciones de Kaji, no vemos No. a mi chico. Pero ese momento es brutal, porque ya empezamos a entender que se sabe desde el principio, pero empezamos a entender más la necesidad que él tiene de volver a casa. Sí. Incluso, bueno, empezando la película, él con los dos que está con Terada y con el otro, y él les dice, aquí nuestra intención va a ser volver a casa. Pues haced lo que queráis, que yo voy a volver a casa. Y dice, no, pero eso podría considerarse como desertar y Traición. tal. Y es como, me la suda, o sea, yo me voy a mi casa. Y normal. O Sí, sí. sea, porque tampoco tienen los superiores que se encuentran en el camino, Ujú. cada uno está más loco que el otro. O Claro, claro. sea, van a seguir luchando y No, desperdiciando vidas que Kaji se lo dice uno de ellos. ¿Para qué? Si la guerra ya acabó. exactamente. De hecho, ya hablando de superiores, llegamos ya al momento, uno de los momentos claves, que es cuando se presenta el gran villano de la película. Que no es Hirichi, es. Eh, No, Hiriko Hiriko. o Hirikiro. Lo tengo aquí. Creo que Hironaka, ¿puede ser? no, O Hikita. Buah, es que tampoco. son muchos. Kirihara, ¿puede ser? Kirihara, ajá, Kirihara, Kirihara. madre mía, es que son Kirikiro, muchos. Kirihara, ajá. Kirihara, vale.
Es un Pero pedazo no, de es que claro, cabrón. hay uno que es Hironaka y este es Kirihara. Pero sí, Ajá. sí, es un hijo de puta. Y este se lo encuentran, ¿no? Y ya les empieza a decir, no sois unos traidores, no desertores, y es cuando parece que se van a disparar. Hay un momento en el que parece de verdad que no les quieren dar provisiones y parece Sí. que le van a disparar. Y entonces ahí aparece, no me sale el nombre, pero es Tenga o Tange. Tange, El que logró huir en... No, que logra oír, es el de la enfermería. Entonces, ¿quién era El que logró oír creo que no sale. A veces que era ese. Ese es de la No, ese es de la enfermería. enfermería. Ah, bueno, vale. Bueno, los dos representan lo mismo conceptualmente. Sí, sí. Él es el de la enfermería, que entonces ya tiene sentido el fragmento de la Claro. enfermería, ¿no? Que va a volver, o sea, aparece este personaje. Y aquí este personaje es súper, súper interesante porque es como Kaji hace una película, ¿no? Es como que él sigue su pensamiento y no le ha pasado todo lo que le ha pasado a Kaji, ¿no? Y entonces ahí ya empiezan los conflictos y es súper, súper interesante. Esta película lo que me encanta es cómo eso recoge todas las cosas que hemos visto en las anteriores y de repente en este nuevo contexto en el que ya han perdido la guerra, te das cuenta de que nada tiene sentido de lo que estaban hablando, incluso de lo que piensan Tange y, y Kaji. Porque esto es lo mejor para mí de la película, es eso, de la caída de la idea de Kaji y de todo. Lo único que no cae es el mantra de mi chico, pero todo lo demás que viene dentro de él se va a la mierda. Pero, ¿sabes qué? Hay un momento en el que ellos están como haciendo un trabajo forzado, no me acuerdo en qué punto de la película, pero Kaji dice algo así como ¿qué hace él? O sea, ¿qué más puede hacer él si no es seguir esos ideales? Porque son lo que es. O sea, ¿cómo hace él, por ejemplo, para romper eso que lleva internamente y aceptar, por ejemplo, la estructura militar? Que por mucho que lo que él sienta no tenga sentido y él se dé cuenta de que eso no es sostenible, como el comunismo, el socialismo, este tipo de pensamientos que realmente en una sociedad, una civilización, 100% no funcionan, ¿cómo hace él para decir, bueno, si esto no funciona, ¿cómo hace para aceptar lo otro, que tampoco considera que funciona? Ujú. Entonces, ese conflicto es también bastante pesado. Sí. Creo que al final a lo que se aferra y justificar cualquier cosa que haga, buena o mala, es alcanzar a mi chico, básicamente. Sí, bueno, nos estamos acercando al final, pero muy interesante todo lo que has dicho y lo vamos a recoger luego, porque con el final yo creo que hay que hablar del mensaje, Yo sí quiero hablar mucho de... del mensaje realmente de lo que es la condición humana. Em, bueno, siguiendo con eso, se une Tenga y todo eso, pero ya Tange. Tange, perdón, joder. El- Complicado. sí. Pero ya hemos visto, y además tienen ese pequeño momento bélico, que es bélico, pero realmente, como siempre, ¿no? Los enemigos están a lo lejos, realmente no hay como un enfrentamiento cara a cara, que sí que lo va a haber en un momento muy bueno. Eh, y entonces hacen eso, ¿no? De que tienen que ir al bosque y tienen que cubrirse y no se fía de este hijo de puta, no se fía. Em, y tal, pero y luego no, Que no sé si es cuando encuentran a esta chica. O sea, no, o están sea, como... la chica les sigue, de hecho, ahí Claro, sigue la que chica con ellos. este grupo de civiles y está esta chica que tiene un hermano pequeño. No, todavía no, te estás adelantando mucho. ¿No O es sea, esa? ellos pasan por el bosque y entonces encuentran una casa. Ah, Este es el final de lo que sería el quinto libro. Ellos encuentran una casa que además hay un cerdo y todo eso. Entonces, como que parece ahí que se van a hospedar un poco de tiempo y pero todo eso. creo la primera parte termina cuando él ya sabe lo que pasa con esta chica. Sí, pero es que nos estamos adelantando. Ok, O sea, ellos llegan a la casa, a una casa, no sé si te acuerdas, hay un cerdo, se lo comen entre todos sí. y parece que no hay nadie y todo eso, y entonces se van a bañar al lago. Y entonces ahí parece que puede haber como una relación semirromántica entre la chica prostituta y Kaji, que le recuerda a mi chico. Y luego y ahí ya están los dos, el hijo de puta este. Aunque eso es menos evidente Ujú. que lo que pasó en la segunda película. Sí, Aquí era sí. más una cosa de esta chica con él y pues obviamente él tuvo esta especie de alucinación, pero justo Pero a ella cuando... le mola él. Eso sí. Sí, 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 es Calle, Ujú. obviamente. Que toda esta zona, ellos pasan ahí la noche, se comen este cerdo, tal, Ujú. y están siendo acechados por chinos, o
sea, Sí. estos, La milicia. sí, la milicia china que ya los hemos identificado antes, pues, porque están todos armados, tienen los sombreros estos más típicos, tal, Ujú. y ya hay tensión. Ujú. O sea, hay una tensión bastante latente y tal. Y me gusta como Kaji también es un personaje como muy intuitivo, porque él siente que la cosa no va bien ahí y él Ujú. acepta quedarse ahí, pues, porque han pasado muchísima mierda durante todos esos Ujú. días. Si al menos dormir bajo Sí. un techo una Sí. noche, pues no estaría mal. Pero también le sabe mal porque piensa que el cerdo es de un granjero de ahí, y se lo están comiendo. Sí. Y pues al final hay un enfrentamiento. Sí, bueno, y es durísimo el momento de que él discute con la chica prostituta y ella dice que no va a ser una carga más, o algo así, y bueno, acaban matando los chinos. Como que ella se sacrifica, por así decirlo, para que ellos sepan que están ahí Claro, y la acaban masacrando a ella. terrible. Además que si Sí. se supone que la guerra ha terminado, que esto es un dilema que se presenta más adelante también. Es como, Ujú. si se supone que la guerra ha acabado, ¿por qué siguen matando gente? Sí. Cuando la gente, y más, sobre todo una civil, o sea, ni siquiera era una militar, no estaba armada ni nada. Entonces, eso, Kobayashi una vez más metiendo ahí la cucharada en lo que es eso, las consecuencias Exactamente. de los conflictos Y entonces, bélicos. claro, ahí ya ha acabado esa peripecia dramática, por así decir. El, entonces ya llega otro pequeño fragmento que es cuando llegan antes de conocer a la chica. Está esa escena que creo que es de las cosas más horribles de la trilogía, que es cuando están caminando y ven que hay refugiados japoneses. Y entonces ven que va a pasar un camión soviético. Y entonces, Claro, que ellos los ven desde arriba. sí, y eso es horrible. Como, además rodado en teleobjetivo desde el punto de vista de ellos, pero a la vez es horrible como el camión hace por atropellar a cada uno de los refugiados. Y no solo eso, sino que al final tira a una persona Del del camión, sí. camión. Que luego nos damos cuenta porque es una escena que se repite varias veces. Es una mujer a la que pues, se han llevado para, eh, Sí, sí. ya sabemos que, Exactamente. Y ahí empieza ya la... es como la parte final del primer libro sí, pero del digo, quinto libro sería. exactamente, pero digo que ahí empieza lo que es el conflicto interno de Kaji de no, los soviéticos no pueden hacer eso, ¿no? El comunismo no es, no es así, ¿no? Como esas cosas idealizadas de Tange y Kaji de no, esto no puede ser. No puede ser que ellos hagan las atrocidades que hacemos nosotros, es imposible, ¿no? Pero es, Pero es así. entonces ese golpe de realidad, yo creo Exactamente. que es el que termina de ya quebrarlo, de No, volverlo cucu, de, no, bueno, yo creo que, bueno, cada uno, o sea, es el que empieza a martillar la piedra, pero yo creo que queda mucho, mucho por decir. Y entonces ahí sí que conocen a la chica que quiere volver a su casa con su hermano. ese hermano que está traumado porque mataron a sus padres y tal. Ujú. La chica dice que bueno, tiene 18 y pues en parte ellos deciden escoltarla hasta su Ujú. pueblo, que tampoco es que sea un desvío muy grande o lo que Ujú. sea. Eh, pero yo quedé un poco confundido Sí. del por qué Kaji no va con ellos. Ya, él se lo pregunta, ¿no? Hasta este momento que están en el lago, porque ellos le dicen, te acompañamos hasta el lago. Ujú. Em, Porque yo creo que Kaji piensa bueno, que ellos no se pueden desviar mucho, tienen que tener provisiones y esas cosas. Y entonces él le da la opción de vente con nosotros y vas a estar mucho más segura. Y ella R que R con lo de sus padres. Y entonces, como ellos, estos hijos de puta, Kirikara y el otro, eh, se ofrecen voluntarios para acompañarle, yo creo que ahí Kaji como que peca un poco de ingenuo. Es cierto que en ese momento no conocía su naturaleza real de cada uno de ellos. Y bueno, ocurre de las cosas más horribles de toda la trilogía y de la película. Y que bueno, que pasa fuera de cámara. Sí. Que yo creo que es una decisión muy, muy buena decisión. Sí. Porque es tan, tan horrible que no hace falta mostrarlo. Y claro, tiene mucha fuerza, que ese sí que es el final del quinto libro, de cuando él se entera y le dice que dónde está la chica, que le habías visto a la chica. Y no contesta. Eso es brutal. Claro que al final se van a golpes y Sí. él Los lo encierra. somete, Sí, le dice, dejen sus armas y váyanse aquí como perros. exactamente. Y ahí acaba esa parte. Ujú. Y damos inicio a la sexta. Sí, y ahí es cuando Y la película despega de una manera.
Para mí, o sea, pasa como con la primera, que la primera parte era un poquito, la primera parte, lo que sea el primer libro, era un poquito larga, un poquito densa, lo que es el segundo libro, sube, pues aquí lo mismo, o sea, de repente esto es como un cohete y la película va a unos niveles brutales. Volvemos ya a tener escenas un poquito más bélicas, porque ellos se encuentran como en como unas trincheras, ¿no? Se reabastecen de provisiones, y todo eso, y siguen su camino, por así decir. Y entonces se encuentran con un, ¿es un pelotón o no sé si es un pelotón o es, bueno, pues muchos soldados, es que no recuerdo si eran 80 soldados o así, ¿no? Y tienen como un comandante, Ajá. que y esto también es brutal, esa escena de que él piensa que tienen que resistir un año ahí, porque tienen provisiones de sobra, porque piensa que los chinos van a tener una guerra civil y entonces ahí es cuando hay que contraatacar. Que es que por eso lo que decía antes, se encuentran con superiores luego que Ujú. están locos. Sí, Ellos sí. hablan un poco de la fortuna que tienen de haber estado ahí porque era un lugar como bastante más inaccesible, como que corrían menos peligro, estaban llenos de provisiones y demás. Pero está fatal de la cabeza el hombre que está ahí al mando. Sí, sí, sí. Y entonces ahí también les dice eso de que no deberían de hacer eso, no deberían irse, de lo que hay que hacer es agruparse, y les da la opción de eso, de que se unan a ellos en ese plan loco que tienen. Y ellos no quieren, y Kaji dice que a todos los demás soldados que hay ahí, que de verdad si quieren unirse a ellos para volver a casa, que, que lo digan y que se unan a ellos sin ningún problema. Entonces, por la noche se quieren unir dos soldados. Sí. Y entonces, ahí sí que es cierto que está como contado un poco rápido, todo este pequeño fragmento es como muy acelerado, de que ellos van, oye, nos queremos unir, vale, pero es que no podemos, porque tenemos que volver. Claro, porque les dice, si ellos se van, están desertando. Exactamente, sí. Porque su superior está vivo y tiene unas órdenes y las tienen que seguir. Y dice, no, bueno, vamos a escaparnos, adelante Ujú, ustedes, nosotros les llegamos y ujú. ya está, y andamos todos felices. Pero Pero no, no, terminan capturados con un juicio a medias, ujú, básicamente. claro. Y entonces Y sucede un poco la situación de caos. sí, sí, literal, o sea, terminan sacándolos del servidor Sí, y sí, Kaji no puede hacer nada al respecto tampoco. claro. Y a Kaji tampoco lo pueden someter porque estos ya están como aparte, ya van, su Exactamente. pelotón se deshizo y Ujú, la guerra ha terminado. Realmente claro, claro. es un poco ambiguo y por eso creo que también esta crítica al sistema militar, porque Mm, si la guerra ha acabado, se supone que cada uno tiene que velar pues, por volver a casa o lo que sea, ujú, pero porque a estos sí los someten a sí, que se mantengan ahí en el pelotón ujú, y a estos no. Y en todo caso, o todos son desertores o todos siguen ujú, siendo miembros sí, sí. de esto. Entonces, hay vacíos ahí que al final terminan acabando con vida de personas Ujú, y esto pues a Calle tampoco le hace mucha gracia, es claro. que no tiene sentido. Sí, 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 no tiene nada de sentido. Y nada, bueno, Tange acaba Ajá. matando al ejecutor de los otros, como en un ataque de rabia. Y entonces ahí, a raíz de eso, que Tange lo ha matado, ellos escapan y todo eso, Tange empieza también a tener problemas internos, ¿no? Un conflicto interno de voy a entregarme a los soviéticos dentro de que él es comunista. Y porque no quiere continuar con esto, no quiere hacer toda la travesía hasta casa, porque es que además yo no sé realmente cuánto avanzarán, pero es que nunca da la impresión de que se acercan a ningún sitio. Esto es como un mapa de un videojuego eterno, o sea, Sí, avanzas y avanzas y avanzas. exactamente. Hay 1000 escenarios diferentes Sí. y mi chico no está por ningún lado. Claro, pero es que además ellos no avanzan para llegar a Japón, porque obviamente no pueden, avanzan para llegar a Corea, a la península de Corea, que ya está lejos de Japón. Sí, sí. Pero bueno, entonces se entrega Tenga, y entonces ahí, una vez ya se ha entregado, pasa una escena que me encanta, que es la de cuando se chocan cara a cara con un pelotón soviético. Me encanta cómo está rodado, sobre todo ese momento, que ahí es rápido, pero es que ahí tiene que ser Pero es rápido. cuando es casi que modo espejo, Sí, Kaji y brutal. brutal. Que además son dos primeros planos internos que están sobre el eje, como ¡pam! Cara frontal de Calle, Ujú. ¡pam! Cara frontal del soviético, sorpresa, y el primero que reacciona es el que... Ese momento fue muy tenso Sí, y sí, fue como, sí, exactamente. Brutal, brutal, brutal. El, el momento. y me encanta cómo se resuelve. Sí, lo de las Una ametralladoras. granada Bueno, también. y es cierto esto de, obviamente yo también pensé lo mismo, "Uf, ya tienen mejores armas, ¿no? Para tal. Ujú.
y al final es como, está otra vez el conflicto de la estructura militar, si nos encuentran con estas armas, Nos vamos matan. presos todos o juicio por traición o lo que sea. Exactamente. Entonces, como una vez más una posibilidad de sobrevivir Sí, y desechada porque, bueno, las consecuencias de una cosa más. exactamente. El No sé si luego de esto es que viene lo del campamento. Bueno, campamento, el pueblecillo. el pueblecillo este, que creo que es como de los momentos donde hay más tensión, como que se acumula tensión, Ujú, se suelta y se ujú. vuelve a acumular, Sí, así sí, de sí. toda la película, porque llegan a este pueblo en el que, eso, hay como puras mujeres Ujú, y ancianos. ujú. Y claro, llega este grupo de militares, son 15 personas con calle a la cabeza y pues le hacen esto de si han pasado más militares por aquí, qué direcciones han tomado para saber ellos un poco qué hacer. Son un poco reacios, son amables, pero son reacios también porque llegan los militares, se llevan la comida, ni las gracias dan y a tomar por culo. Ujú. Que son, incluso llegan a decir, son más amables los soviéticos Sí. que los propios japoneses. Y es un comentario pues que Sí, puede ser real, pero exactamente. igual le duele a alguien como Kaji. Ujú. Y está esta cosa de, cuando pasan la noche, Sí, pues están todos allí un poco al calor de la fogata, se acerca esta chica Kaji, y me gusta mucho cómo está montada esta parte de la película porque es la conversación de ellos dos, que puede ser, tiene implícita muchas cosas, que luego explícitamente nos las muestran con otras cosas. ujú. Y es esto de, estamos en tiempos de guerra, no sabemos si vamos a volver a casa, pasas una noche con un soldado y allí puede haber de todo, pero a la mañana siguiente recuerdas que es simplemente un desconocido que se va. Y es como esa cosa de vivir el momento un día a la vez, sin pensar que luego esas consecuencias de lo que hagas va a tener realmente repercusión, porque Sí, al día siguiente puedes estar muerto. Y es muy como Kaji otra vez reafirmando esos valores que tiene, ese pensamiento de mi chico, sí, y todo este discurso de esta mujer a la par de sus soldados pasando la noche con las mujeres del pueblo, todos que en una misma habitación. Es, o sea, ese juego me gustó mucho y es también bastante potente con el sí. mensaje. Totalmente de acuerdo. Esa escena me parece también de las mejores de la película. Me encanta también, otra vez, que esto es otra cosa que comentamos en el segundo episodio. Lo que estás hablando tú, de la escena de la hoguera que ellos hablan, y que es devastador, porque es devastador sobre todo como el papel de la mujer dentro de este momento de la guerra, como que es horrible. O sea, solo pueden perder, no tienen nada más y solo se pueden aferrar a esos soldados, a esas personas que aparecen ahí vagando para intentar poder sobrevivir, como solo hacen esas cosas para intentar poder sobrevivir, para que se queden ahí. Y ese momento en el que todos están teniendo sexo ahí dentro, me parece casi como animales. Y pone la música, y la música es como casi de terror. Y es como un momento de eso, de la carnalidad no puede existir. No hay amor, no hay pasión, es simplemente pues eso, a ver si se pueden quedar, si nos pueden proteger de, de los demás. Y me parece, bueno, de las cosas súper, súper duras. Es horrible. Sí. Y bueno, la escena es muy buena, pero es durísimo, durísimo todo lo que ocurre. Y comentar que eso, que en el bueno, campamento no es un campamento, es como un pueblo, ¿no? Que está, ahí sí que cuentan que están cerca de la frontera Sí. y que al lado hay un campo de prisioneros. Em, y entonces ese pueblo que ha sido despojado de todo hombre, solo queda uno que parece que es como el jefe, aparte de la chica esta que también parece que es como la líder, que es un señor mayor. Y ese señor mayor es Chisu Ryu, que es uno de los mejores también actores japoneses de la historia y es uno de los actores más recurrentes dentro de las películas de Yasuhiro Ozu. Por ejemplo, la que es más famosa, Los Cuentos de Tokio, él es uno de los abuelos de Los Cuentos de Tokio, él es el padre de la chica en Primavera Tardía. Bueno, él es un pedazo de actor. Y aparece ahí un cameo, pero es un momento de Caprio de... Ajá. Eh, Es él, es él. Sí, el papel es muy escueto, pero es casi como un cameo ahí que quería resaltar. Nada, no, o sea, me parece todo ese fragmento me parece maravilloso. También me parece maravilloso eh, que van los soldados. Es que esto es brutal. Como ella le está criticando lo que decía, está criticando a los soldados japoneses frente a los soviéticos, y lo que les piden por favor que hagan es que vayan a saquear una huerta de patatas de chinos. Entonces es como de repente este orgullo de los militares
japoneses de no, del Bansai, de que hay que hacer el harakiri, de que no, que si no es traición tal, y de repente están robando patatas. Pero también creo que Todo hablas de eso a dónde te orgullo, lleva. pero también era una cosa de, bueno, si los soviéticos son tan buenos, ellos no van a ir a robarles patatas a ustedes, pero nosotros sí Ujú. vamos, ¿sabes? Como, Claro, pero me también- refiero que, o sea, sí, o sea, totalmente es lo que dices, pero hacen esa cosa tan rastrera que es robar claro, militares, están pero robando porque a quieren pasar la campesinos. noche acompañados, que esa es o sea, todo eso es terrible, o sea, todo Claro. es, Y entonces ahí vuelve el eco de la primera película, del comentario que hace el hijo de puta del jefe de la mina de hierro, que dice, no, los hombres lo único que quieren es estar con mujeres por la noche. Y entonces vuelve y vuelve a resonar esa que los cosa. prisioneros no quieren la libertad, solo quieren Exactamente. mujeres, como, Es como es, que de repente te hace el paralelismo con los militares, ¿no? Es como es horrible todo. sí, sí. Y luego, uno de los momentos más tensos de toda la película, Ujú. que llega uno de los hombres de calle corriendo, está haciendo un poco de centinela y tal, y ve que viene un pelotón como de 20 hombres soviéticos, se acercan al pueblecillo este, que está amurallado, y es como esa cosa de todos alertas, todos activos, se instalan, todas las personas del pueblo a esconderse, y me encanta el paseo que se hace Kobayashi con los primeros planos de un montón de gente, o sea, la potencia que le da la atención a la Claro. espera, el sonido de los pasos de esta gente acercándose, que incluso la toma muchas veces es solo a los pies, que se ve la mano de este, Ujú. el que los va guiando con el palito este y Sí, tal. sí. Hay una cosa, y creo que se hace un poco largo, son como minuto y medio o así Ujú. de todo esto. Y Claro, Kaji preparado, que les dice, disparen cuando yo lo haga primero. claro. Y llega la hija de puta esta. Ujú. Bueno, no, no, o sea, yo no creo. A ver, yo entiendo su miedo, pero yo no sé si hubiese sido mejor o no. A ver, yo creo que ella tiene vela por la gente del pueblo y prefiere eso. También tampoco quiere que se maten. Porque es que al final todo tiene sentido que esté alargado porque en ese momento la estrategia militar más lógica es que entren hasta dentro del todo y cuando estén rodeados ya empezar a disparar. Porque además los soviéticos les pillarían por sorpresa porque ellos no están como, no parece que tengan ni idea de que que haya gente ahí. Pero sí, sí, es. Bueno. Sí, Yo creo pero que ella hace bien, realmente. Pero hay que comentar también que justo es el momento en el que Kaji dice que se va solo, que él se quiere ir, quiere irse solo, que ellos se queden ahí, que ellos van a estar bien ahí y que él se va. Que ahí también hay un conflicto con Terada ujú, de, no, si te vas tú me voy yo contigo, de no sé qué, porque de repente hay como una figura paterno-filial claro, de Kaji con él. Pero si llegan ahí se tienen que. Eso, que los hacen se prisioneros. hacen prisioneros, exactamente. Y ahí ya empieza, es que yo, cuando llegó a ese punto, yo dije, ¿qué tanto más va a sufrir Kaji? O sea, es que ya de verdad, o sea, ya basta. Ujú. Mejor que le den un balazo ya en la cabeza y acaben con este sufrimiento, porque es que es tanto, o sea, por eso digo que esta película debería ser el camino a la eternidad, porque se hace eterno Ujú. el camino, pero es un, no sé, lleva una cruz y una espina de rosas y lleva clavos en los pies caminando, o sea, no sé, todo lo que pasa es terrible. Ya. Yo, ya a ese punto yo dije, ¿qué más? O sea, Kobayashi, ¿qué más? El autor del libro, que olvidó su nombre, ¿qué más? ¿Qué más le va a poder hacer a Kaji? O sea, ya era mucho. Junpei Gumikawa, creo que se llamaba. Sí, bueno, bueno, empieza ahí con todo eso y entonces ya empieza el conflicto con Terada, que no, su cuerpo está bastante débil. Y aparece esta escena que es crucial para la película de Kaji parando la fila de los prisioneros, ¿no? Y entonces ahí ya empieza otra cosa, otra ironía dramática dentro de toda la historia que me encanta. Todo lo que es las ironías dramáticas en las películas y en cualquier historia me encanta. De cuando llega el soviético, porque ha parado Kaji la fila de los prisioneros y le llama eh, samurái fascista a Kaji, simplemente porque es japonés. Claro, Y el es maravilloso. sí, los prejuicios haciendo de las suyas. Pero también una cosa que me parece muy potente y es algo que yo he visto en la vida real, Ujú. como a veces incluso las personas que, por ejemplo, japoneses con japoneses, son más hijos de puta entre ellos mismos, incluso soviéticos con japoneses, porque pasa con el tema de los traductores. Ujú. Bueno, es que eso, madre de Dios. El odio que yo llegué a sentir Sí, sí. con este hijo de puta, o Claro, sea, claro. es terrible. Y yo digo, entre paisanos se meten más puñal
incluso con el propio enemigo. Y Sí, eso sí. pasa en la realidad. Sí, totalmente. De hecho, hay un momento que me recordó mucho a Espartaco. Tú sabes la mítica escena de Espartaco, ¿no? Es cuando dicen, ¿quién ha parado la fila? ¿Quién ha parado la fila? Y entonces pasa totalmente todo lo contrario a Espartaco. De todo el mundo le dice, hijo de puta, di que has sido tú porque va a ser porque entonces vamos a sufrir los demás más. Es como que es totalmente lo contrario de Espartaco y estoy comentando justo lo que decías tú. Pero sí, lo del traductor vamos a llegar al clímax de la película, pero vamos avanzando un poco más rápido. Llegan al campo de prisioneros, entonces ahí está la ironía de que ahora el campo de prisioneros, él está dentro del campo de prisioneros, se crea lo del traje este de sacos, que está muy, muy bien. Que lo hizo bien, pero también es una escena que demuestra que él está ahí para tocar los huevos. O sea, que Sí, él se la suda completamente, ya todo le da sí. igual. De hecho, él está ahí, ya llegado a ese punto de la película, él está ahí para proteger a Terada. Y es prácticamente, mi chico se queda casi en un segundo plano y ahí para él lo importante es Terada y que sobreviva, Pero es porque algo de no. lo que ha pecado, no sé si pecado, pero es algo en lo que siempre ha caído Kaji, Ujú, que mi chico siempre ha estado presente ahí para ujú. él, o sea, en todo momento ya está ahí, pero él tiene que atender como las cosas inmediatas. Sí, sí, En la sí. primera, pues eran los prisioneros chinos, en la segunda, pues eran sus reclutas más directos, y ahora mismo Terada. Sí. Y bueno, también empiezan también los conflictos con los soviéticos, de que él pensaba que la Unión Soviética era de una manera y no es para tanto. También tratan fatal a los prisioneros de guerra. Eh, hay otra escena también que me encanta, también otra vez con la música, de ellos están comiendo absoluta basura y entonces se escucha como los soviéticos cantan el himno soviético mientras nosotros vemos cómo todos están comiendo con pues con los uniformes que tienen ya rasgados, no tienen ropa para taparse, están comiendo prácticamente Literalmente basura. restos de vegetales que, Pero bueno, ahí es cuando él dice, tienes que buscar restos en la basura porque es que si no, no vamos a poder claro, sobrevivir con esta mierda que nos están dando. Y es otra escena brutal de, además, muy inteligente uso del sonido y además está muy bien porque se para escuchar la canción entera y nos empieza a mostrar a la gente. Súper, súper. Me encantó esa escena. es muy potente. Y Y ahí luego aparece el hijo de puta, man. Otra vez, vuelve a reaparecer. Hirikara es, Sí, eh, que yo no entiendo, o sea, cómo se puede ser tan cabrón. O sea, de verdad, todo lo que hace, mm, que bueno, Kaji es, no, eso es después, lo que pasa con Terada, es después del juicio que le están haciendo a Kaji. sí, pasa después. Pero bueno, sí que es cierto que le pilla. Hay un momento previo Ujú, en el que Hirikawa le pilla a Terada rebuscando la basura. Entonces le claro, empieza a meter una paliza. que llega uno de los soviéticos y le dice, no puedes tratar a uno de los tuyos así y tal, Ujú. pero, o sea, como que se nota luego con todo lo del juicio y tal, que todas esas son fachadas, o sea, al Sí. final es que no les importa nada. Y ahí sucede, durante todo este periodo de la película, sucede una cosa que también repercute en la primera película de Kobayashi que comentamos de The Thick Wall Room, la primera de verdad de Kobayashi, que es los soldados rasos lo pasan mucho peor que los comandantes, capitanes o lo que sea, que son los que de verdad daban órdenes de hacer todas las cosas, ¿no? Y cómo esa gente sí que vive bien, tiene buenas condiciones frente a los demás que son simplemente soldados rasos, pues son unos presos que están en la mierda, hacen un trabajo forzoso todo el rato, los demás lo único que hacen es rascarse los huevos. Sí, sí, esa parte del discurso, una vez más, la crítica a la Ujú. estructura militar en este caso. Claro, y ahí es cuando le cogen a él por banda y le dicen, eres un alborotador, si sigues así nos van a joder a todos. Y es como, no, no, tío, o sea, es que tenéis que hacerme caso y tenemos que luchar todos para que las condiciones sean mejores. Pero no, no, como ellos están súper bien como están, Claro, no quieren que los demás tengan mejores condiciones. Nada, es que es, bueno, pues la vida misma. sí, sí, porque luego cuando tiene una oportunidad de explicarse, de hablar las cosas, Ujú. pues tiene la muy mala suerte de que no Claro, puede, no, él no entiende ni le entienden. sí, sí. Llegamos ahí a la escena clímax de la trilogía. Más, yo he de decir que esta es la película que más emocionalmente dentro me ha llegado. Primero porque no tenía ni idea de nada. He llegado bastante fresco. Sí que sabía lo del campo de prisioneros, pero a partir de ahí ya no tenía idea de nada. Y esa escena es devastadora.
Y es el clímax de todo y es donde yo creo que está, junto con el final, la tesis de todo. Porque yo creo que es ahí sí donde se le cae el, la idea del comunismo que tiene Kaji. De no, esto estaba muy bien y tal, todo, porque él, en la primera película, él es una persona muy idealista. Sí. De no, hay que hacerlo todo así porque así es la forma correcta. ¿Qué tal? Y el último resquicio que le queda se le cae ahí. Por culpa del hijo de puta del traductor. Claro, porque él ve una oportunidad de poder hacer algo. Y lo peor es que él, o sea, él no tiene forma de darse cuenta, aunque sí lo puede intuir, obviamente, que este hombre no le está ayudando para nada. Porque él ha dicho algo como muy concreto, como muy lógico, y la reacción del soviético ha sido explotar en rabia y dice, baja, pero ¿qué pasa aquí? Ujú. Y por mucho que diga lo que diga, es como si fuese mudo, o sea, no Exactamente. va a caer en saco roto, Sí. o sea, y da mucha impotencia, da como mucha rabia. Sí. Y es como hay todas las oportunidades que además le cuentan que. Porque hay un momento, en todo este fragmento, sobrevuela la posibilidad de que le envíen a Siberia y que nadie vuelve de Siberia vivo y todo eso, pero al final le envían a un bosque, ¿no? A hacer vías de tren. Y dice, bueno, por una semana, aquí es cuando él alucina con mi chico, que está toda esta escena del cambio de iluminación y tal, que cuando le envían una semana a hacerla a trabajar en el bosque, en las vías del tren, es cuando él le dice a Hirikara, creo que le cuesta mucho como pedirle este favor de que Ah, cuide a Terada. no, pero él se lo pide a otro. A otro a otro compañero. Que no Pero recuerdo cómo se llama. tenía este uniforme como más limpio, más de los que eran superiores, porque es que, No, es un compañero de ellos. Que ese sí que es más egoísta, que sí que piensa solo sobre él. porque esta interacción que tuvo cuando se lo pidió fue muy conflictiva. Y Sí. Pero es uno de los seguro que era otro. compañeros que le dice eso, que bueno, es que todos en el campo de prisioneros militares están en contra de Kaji. Y entre ellos, él es uno de ellos, porque él luego le cuenta cuando vuelve. Ah, claro, Hirikara, pero eso le sí, cuenta el sí, sí. flashback. Bueno, la cuestión es que Hirikara hace de las suyas. Ya. Creo que una de las escenas más Sí, horribles sí. A mí me dieron casi ganas de llorar, de verdad. es que Tirada. Terada estaba tirada en cama con fiebre, con malestar, que él ruega una aspirina para dársela. Ujú. Y se la da, se está en cama, y él mismo insiste en levantarse y en ir a seguir buscando desechos en la Sí. basura para que sus compañeros y él coman. Y Hirikara se da cuenta, una vez más, Ujú. y con los mismos cubos con los que recogía Ujú. estos alimentos, lo manda a trabajar en las letrinas, siendo que este estaba prendido en fiebre, con el cuerpo hecho mierda. Y le meto una paliza. Y la secuencia esa de él yendo y viniendo, cada vez más manchado de la mierda de las letrinas, hasta que cae, es fatal, Sí, sí. porque ya ni siquiera es la violencia física que le puede Ujú. infligir Hirikara, sino son las circunstancias en las que lo pone. Sí, sí. Me pareció muy denso. Claro. Y yo le digo, en plan, o sea, yo me sentía como también muy impotente a la vez, eh, de ver, porque es como, además, Tirada se había convertido en un personaje casi pasivo, ¿no? Como de simplemente quiere aguantar. Sí, sí. Él sí, aunque sí que comparte muchas convicciones con Kaji, él lo que le importaba, no, vamos a sobrevivir. Es lo único que ya le importaba a ese personaje y realmente no estaba haciendo nada, nada malo, No. ¿no? Y, bueno, y es horroroso. Y entonces a eso ya es Y que es un niño, o sea, es sí. chiquillo, es súper joven. Y ahí ya es el rompimiento total del personaje de Kaji. Ya se pierde totalmente. También decir, antes de no olvidarnos de la escena del juicio, que creo que es, junto con la escena de mi chico, yo creo que es la mejor escena de la trilogía. La del juicio. Además me recuerda mucho a la serie Shogun, que la comentamos también en Yo la tengo Harakiri. pendiente. Que hay mucho también de eso, de Lost in Translation, de la gente que traduce, la gente que no traduce. Por cierto, los actores que interpretan a soviéticos eran estadounidenses. Y, Tenía mucha pinta. exactamente. Y, y nada, no, me parece brutal porque además el Kaji está rodado en penumbra.
como que claramente hay un foco de luz, pero él está fuera en la sombra constantemente durante toda la escena y hay un momento brutal que es cuando él se enfada al soviético con él y hay un traveling in al rostro de Kaji y detrás tiene la bandera soviética. Y es como ahí se le cae todo. Todos los idealismos se le van. En plan, no es que es prácticamente igual, ¿no? Por así decirlo. Y entonces ahí ya empieza todo esta paranoia de no importa lo que digan porque no lo entiende y solo se puede, pues ya, además él lo verbaliza, ¿no? De lo mucho de lo que podríamos hablar. Ujú. Me encantaría poder discutir contigo y estaríamos toda la noche, ¿no? Con el camarada, ¿no? Nada, es devastador y creo que ahí está gran parte de todo el mensaje de Kobayashi. Entre eso y sí, 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 ahí engloba todo la crítica, el puñal moral de Kobayashi Ujú, y ese momento sumado a lo que pasa luego con Terada, sí. ya eso es cuando ya El Kaji último clavo del sí, ataúd. sí, sí, ya termina su cabeza a hacer cucu. Claro. Y ahí ya decide matar a Hirikawa, que además, bueno, es que Uf, él, es muy uf, violenta esa escena, es claro. como muy fuerte. Además él ha asesinado a mucha gente realmente durante la guerra y todas estas películas, pero es un asesinato premeditado. Esta es la única vez que está motivado por su Rabia. cosas personales. Ujú. Bueno, es un asesinato pasional. Casi sí, podría decir, Sí, sí. sí, sí, porque al final, como si hubiesen matado a su hermano menor, básicamente. Ujú, O sea, todo ujú. lo que pasaron, que aparte fue terrible, Sí, sí. porque es que no hay perdón de Dios que Sí. valga. Y aparte lo termina haciendo en la letrina. Sí, sí, sí. O sea, me refiero, hay una cosa que me gusta mucho de la escena. Primero, yo tenía muchas ganas de que lo matara. Yo estaba bien, qué bien que haces Kaji, pero está muy bien ahí Kobayashi porque no lo filma. Quizás otro director hubiera filmado en plan de qué bien lo está matando, ¿no? Como de repente disfrutar la violencia, pero el Kobayashi es todo lo contrario, como que lo muestra muy, muy crudo y no da pie a eso, de repente a disfrutar con esa violencia. De hecho, se ve muy poco a Hirikawa. Como que se ve muy poco, se le ve la letrina ahí abajo, pero no se ve como Claro, por ejemplo, viendo. no sería un Tarantino que Claro, mostraría cómo la cadena le está rompiendo la piel y cómo sale la sangre. No, aquí exactamente. vemos más a Kaji y que realmente se nota también que está sufriendo mientras lo hace. Sí, bueno, y ves la transformación total de Ahora él. sí es una bestia. Sí, O sea, exactamente. ahí es el momento en que ya creo que acepta que ya no es humano, Sí, de sí. alguna manera. Y entonces ahí ya, pues bueno, él toma la decisión de fugarse ese mismo día que comete el asesinato. Él se fuga. Entonces llegamos al último fragmento de la trilogía, que ahí sí que, bueno, hay algunas cosas que me gustan, que no me gustan tanto. Que ahí eso ya es prácticamente, yo creo que ahí estamos prácticamente en la mente de Kaji. Y todo lo que vemos está representando lo que, lo que hay en su cabeza y él está prácticamente ido. O sea, es una persona loca, Ya, prácticamente. ya se podría decir que eso es el loquito de pueblo. O sea, ya se transformó casualmente en eso. Sí. En un mendigo que no tiene nada y que desvaría. O sea, ya literalmente está desvariando. Y ahí, de hecho, todos los paisajes que hemos visto de toda la trilogía, ahí aparece la nieve. Bueno, hemos visto un poquito del el campo de trabajo cuando están haciendo las vías del tren, que ahí Ujú. se encuentra con Tange, y todo eso. Pero ahí de repente el paisaje es Kaji, por así decirlo, ¿no? Y es como todo súper estepas llenas de nieve, muy poca vegetación, ya no queda nada. Hay un plano que es precioso que él está en sombra y es como parece una montaña y un montón de niebla y él simplemente está vagando Ujú. por ahí. Que aquí ya yo pequé un poco estaba viendo cuánto le faltaba a la película para que se acabara, pero yo decía, o sea, en mi mente era, Va a llegar, va a llegar, va a le llegar da junto de tiempo de llegar, Michiko. o sea, le va a dar tiempo de llegar. Y yo de verdad sufrí, esos creo que fueron los Sí. últimos 10 minutos, 12 minutos. Mm. O sea, yo de verdad Fue sí, creo que tenía rato sin sufrir el hecho de que una persona caminara y que se agotara el tiempo, porque el tiempo ni siquiera es que estuviese algo en pantalla, era algo que yo sabía que iba a llegar. sí, sí. Es devastador, es devastador. Porque además es que no solo eso, sino que él está constantemente con la voz en off con lo de Michiko. Michiko, estoy esforzándome, voy a llegar. Que también hay otro momento brutal, cuando él llega a lo de lo que decías tú, de el viejo loco de un pueblo,
que es cuando le ven los chinos y le ven y le pillan porque él ha robado una bola de arroz o algo, parece, no sé qué ha Como robado. un pan, era como, sí, una especie de Pancito, ¿no? masa o Sí, algo. sí. Y le dicen, es un demonio japonés. Y le empiezan a apalear. Lo escupen y todo, que es terrible. Sí. Pero Y entonces él, bueno, cuando llega al final y lo que son los últimos planos, él llega a saber hasta dónde llega, ¿no? Eh, y él dice, es que ahí yo también, es que se me rompía el corazón. Él, dentro de esos mantras que no para de hablar con mi chico, él dice, mira hasta dónde ha llegado mi chico, mira hasta dónde he llegado, casi lo he conseguido, ¿no? Se rinde él también, ¿no? Al final. que ya no puede. Ya. Entre el hambre y el frío. Que por cierto, toda esa escena fue rodada en nieve de verdad. Sí. No fue en estudio. Y creo que era en Hokkaido, Ujú. creo que era, en el monte Sí. de Hokkaido. Sí. Es que yo sufrí mucho. O sea, terminé de verle y yo no podía creerlo. Dije, maldito Kobayashi. Y ya está, o sea, y me parece muy bien de que lo deja ahí en la nieve y se acaba, ya está, no hay más. Pero es horrible. Ya, sí, es La Es gente habla de horrible. finales tristes y no. Si no han visto esto, es que no. Yo creo que no he visto final más triste. Yo he llorado. Yo aquí no lloré. Yo he llorado con cosas. Ujú. Pero creo que esto me ha dolido más que otras veces que. Sí, sí. O sea, es que no. Pero es que lo que tú dices es la potencia que tiene el hecho de él estar hablando con mi chico en su mente y decir eso. Pero es que no solo eso, es que son 9 horas con él. ¿Sabes? Son 9 horas con Es que Kaji. ni Frodo, o sea. Ujú. Ni Frodo las pasó tan negras, o sea, de verdad. ¿Sabes? Entonces es devastadora. Yo me quedo con él. Me quedo frío como él, ¿no? Por así decir. Me deja desolado. Y entonces yo creo que ahí podríamos comentar realmente lo que es el mensaje de la condición humana, ¿no? ¿Qué es lo que Masaki Kobayashi quiere decir con esta trilogía? Empieza tú, Jesús, con lo que tú opinas. A ver, el título de la primera película Ujú, es No hay amor más grande. ujú, Y es la película en que más vemos a mi chico, ujú, a pesar de que creo que las mayores muestras de amor entre ambos se dan en la segunda, sobre todo de ella, cuando lo va a buscar a los cuarteles estos militares. Me parece increíble, eso lo hablamos en el episodio anterior. Eh, Primero la crítica a la estructura militar, ujú, y totalmente. yo creo que a cualquier tipo de estructura, en este caso la militar, pero a cualquier tipo de estructura que someta al individuo. Y en este caso, por contexto, le impida realmente pues tener una vida, en este caso una vida tranquila, amar, eh, pasar los años intentando estar bien, ¿no? Porque la gente habla mucho de felicidad, de ser feliz, y al menos desde mi punto de vista muy personal, eso no es un estado perpetuo. Yo creo que el estado perpetuo que se puede conseguir es la paz o la tranquilidad y dentro de eso tener momentos felices. Y en este caso se ve mucho pues la lucha de los recuerdos de Kaji, de sus momentos felices con mi chico y los recuerdos que quiere crear con mi chico estando bien, en contraposición y que son muchos más, todo lo de los traumas que ha pasado desde que se separaron, desde que empezó la trilogía. Entonces creo que Kobayashi intenta realzar mucho, poner por encima los sentimientos de bienestar y de, vamos a decir, de felicidad del ser humano, porque eso es una vida muy efímera, se puede ir en cualquier momento, por sobreestructuras o valores que muchas veces carecen de sentido Ujú. y que permean todo lo demás que realmente es importante. Entonces, como intentar muchas veces poner por encima estas motivaciones o estas creencias más humanas, más, eh, sí, como más de un abrazo, que estas otras que en esencia muchas veces nos pintan como más importantes y que al final son vacías y que no tienen mucho sentido. Sí, no, concuerdo totalmente. Yo voy a decir mi reflexión, pero yo creo que al final vamos a concordar en lo mismo. Pero sobre todo en lo que concuerdo totalmente, y lo hemos comentado, es eso. Es una crítica al sistema militar. En general, todo. Pero yo creo, para mí, es que y es lo que hemos hablado, ¿no? Calle es un idealista, esto lo comentábamos en cada una, ¿no? La primera es como, aunque estés muy bien intencionado, un sistema corrupto eh, te va a impedir hacer todo lo que quieras. Em, la segunda es más como, se centra más en lo militar y todo esto, pero yo creo que aquí entra, para mí, las dos escenas claves son el juicio y la escena final, es decir, que Kaji muera al final de toda la trilogía. Em,
para mí está en que los ideales, por así decir, ¿no? Las formas políticas y todas estas cosas más etéreas, ¿no? Estas ideas, yo creo que se acaban desmontando en la tercera película. En plan de no es tan importante eso realmente, sino lo importante es ser un buen ser humano, ¿no? Y no guiarte por la codicia, la envidia, el egoísmo, eso, sino pues centrarte eso en vivir, en amar, en, en ayudar a los demás, en que todos podamos estar lo mejor posible. Em, pero sobre todo ese tipo de cosas humanas, ¿no? Que es en lo que se centra toda la trilogía. Porque quizás esa gente que Kaji idolatraba de comunistas, pues al final caen, al igual que caen en todos los personajes de la trilogía, Sí. ¿no? Acaban siendo eh, corruptos, acaban ansiando poder, y dentro de todos esos ideales, pues son vacíos. Realmente lo importante es ser eso. Entonces ahí entra el dilema que creo yo que plantea la película, que es si vale la pena eh, vivir en contra de todas estas cosas humanas, ¿no? Y vivir con la codicia, con la corrupción, con un sistema podrido, o lo mejor es ser humano y sacrificarte o estar en contra de todo lo demás. Aunque yo creo que también mencionaste un punto que era ayudar a los demás. Ujú. Y aquí puede entrar un poco el tema del egoísmo, ¿no? El Ujú. individualismo. Pero hay dos caras de eso. Y yo creo que ambas tienen su parte, o sea, está su parte positiva y su parte negativa. Porque Kaji creo que era un personaje que muchas veces pecaba no ayudar a los demás, pero sí de olvidarse de él mismo al ayudar a los demás. Y la contraparte eran todas estas personas corruptas que pensaban solo en sí mismos y así hacían daño a los demás. Porque creo que si Kaji en muchos momentos hubiese pensado un poco más en sí mismo que en los demás, tal vez hubiese estado en mejor posición para ayudar a los otros, Ujú. estando él un poco mejor. Y eso aplica a cualquier persona, porque me he topado con gente que son mucho de dar y en ese dar se olvidan de sí mismos. Entonces, Sí, por sí, mucho que ayudan, ellos no están bien. pero Y creo que muchas veces nosotros tenemos que intentar estar bien nosotros, ujú. porque al estar bien nosotros es más fácil ayudar a los otros. Entonces creo que ese también es una cosa de que está más implícita en el personaje de Kaji y que hay Sí, que sí, sí. tomar en cuenta también en todo este mensaje. Sí, totalmente. Sí, sí. De hecho, o sea, leyendo entrevistas de Masaki, él decía, como ya hemos comentado, él es súper fiel a la novela y de hecho me da mucha rabia que no esté traducida al inglés, porque es que seguro que la novela es muy, muy buena, al igual que las películas. Él decía que durante todos los años que estuvo rodando La condición humana, mucha gente le decía que cambiara el final, que le decían que no se muera Kaji al final. Y él decía que no, que el final tenía que ser ese, que él pensaba que de verdad que quizás Kaji podía funcionar como un mártir, por así decirlo, ¿no? Porque es una cosa muy devastadora, pero muy bonita a la vez del juicio, que esta escena, aunque sea una ficción, es una escena que podría haber sido totalmente plausible en la historia, ¿no? Que hubiera pasado, Sí, sí. sean japoneses, soviéticos, sea cualquier persona de cualquier nacionalidad. Pero el hecho de contarla, ¿no? Del poder que tiene la narrativa, es el que es, aunque Kaji pierda, por así decir, porque él pierde, no consigue su objetivo, es a través de la narrativa por la cual podemos darnos cuenta de todo lo que está pasando y es a través de la narrativa en la que Kaji, por así decirlo, puede ganar, ¿no? Que los ideales de Kaji, las ideas, el humanismo de Kaji Ujú. puede, puede ganar. Y es por eso Kobayashi quería hacerlo. A ver, el final a mí me parece totalmente acorde con toda la trilogía. Ujú. Duele y mucho. Llegué a pensar hasta irracionalmente que iba a aparecer mi chico así en medio de la nieve en un anhelo profundo de que lo lograra. Ujú. Claramente no, Ujú. porque Era imposible. tenía que ser así, sí. Ujú. Pero desde el inicio era imposible. Pero es que yo creo que es eso, al final es un paralelismo de el llegar a mi chico, llegar a casa es un paralelismo de eso, de podemos ser todos humanos, por favor. Y yo creo que sigue muy vigente la condición humana. O sea, Súper vigente. claro, nos sigue faltando eso. Sí que es cierto que han habido, pues a lo mejor más tratados humanistas, por así decirlo, o mejoras en sistemas y todo eso, pero al final
sigue faltando, incluso a día de hoy, diría yo, mucha humanidad Sí, sí. en las personas. Sí, hay cuántos conflictos ahora mismo. O sea, Pero desde los conflictos más grandes, globales, de guerras actuales, como a los conflictos más pequeños. sí, Y yo creo que eso es algo que falta mucho en la sociedad moderna. totalmente. Faltan muchos calles. Por eso hay que ver la condición humana. Exactamente. Nada, decir, antes de cerrar, y vamos a hacer, para acabar, un top de trilogías, pero antes de todo, quería decir que de los libros, por así decirlo, si cogemos las partes, olvidamos las 3 partes, sino cogemos las 6 Ujú. partes, ¿cuáles son nuestras favoritas de las 6 partes? Como intentar hacer un pequeño orden. Porque yo diría que, que a mí me gusta mucho. O sea, es que yo creo que esta última, lo que sería el libro 6, es mi favorita, creo yo. Yo diría lo mismo. Iba a decir que las segundas partes de cada una Sí. son mejores No, que las para primeras. mí no. Para mí, lo que es el tercer libro, que es la primera parte de la segunda, que es la chaqueta metálica que comentamos, Ujú. a mí esa me gustó. Aunque ya la hayamos visto, la conozcamos, yo creo que Claro, está muy, muy bien. sí. Lo que pasa es que la segunda parte, o sea, lo que sería la cuarta parte, tiene tanques. A ver, lo estoy diciendo de forma superficial, pero sí, o sea, entiendo a lo que te refieres. Yo creo que la última parte, la sexta, Ujú. creo que la sexta parte y podría decir que la segunda Sí. también es muy potente. O sea, tiene como una Vale. carga dramática muy grande. Sí. Para mí sería 6, 2, 3, y luego las otras no sabría cómo ordenarlas. Pondría la 4, 4, 5 y 1. La 1 como más floja, por así decirlo, porque es como simplemente esa exposición, Claro, es la prácticamente la super 1. introducción, claro, Sí. claro. Yo creo que no sé, es que todas me parecen muy buenas. Lo que pasa es que solamente por cómo termina, obviamente todo lo que lleva a eso, pero Sí, sí, sí. la sexta parte Ujú. me dio todo. Claro, también es cierto que lo que hemos comentado antes, de que la primera es la más redonda, la primera película, lo que es la primera parte y segunda, los 2 primeros libros, sí que es más redondo, por eso que hemos dicho, de que al final es un núcleo dramático muy concentrado en esos Sí, 2 libros, ¿no? Pero bueno, yo es que esta también me parece muy buena. Sí que es cierto que, pues bueno, puede diferir un poco lo que sería el quinto libro, porque al final lo que es el quinto libro es todo el rato casi el Señor de los Anillos, ¿no? Es como que gente que va caminando buscando un sitio sí. constantemente, ¿no? Y en el sexto, que comienza un poco con eso, pero sí que es más centrado con el campo de prisioneros y también el pueblecito de las chicas. Pero bueno, no sé, me ha encantado. De hecho, es lo que hemos comentado. O sea, yo le subiría la nota si la volvería, si la volviera a ver, le subiría la nota seguramente. Sí, totalmente. Igual, quien quiera dejar en los comentarios qué Ujú. libro le ha gustado más o en qué orden pondría cualquier cosa, Exactamente, también. Sí. nos interesa. Sí. Y bueno, hablando de. O sea, es una muy buena trilogía, pero no sabría decirte si es mi favorita. Y entonces vamos a hacer pequeño top, pequeña lista Yo de. más que top, pienso como mencionar trilogías de las que me Sí, acuerdo que me han gustado exactamente. bastante. ¿Pero decimos un número determinado o quieres? Vamos Mm, soltando. sí, vamos soltando, empieza tú si quieres. Vale, o sea, bueno, yo diría. O sea, la cocina humana es muy buena, pero eh, por decir, o sea, es que no sé, me faltan muchas por ver, pero por ejemplo, de favorita yo diría la trilogía del dólar, puede ser que sea mi favorita. De Sergio Leone, nos va a tocar hablar del bueno, feo y lo malo dentro de poco, o sea que dentro de poco Que es hablaremos. la única de la trilogía que he visto. Me Bueno, falta pasearme bueno, pero un poco por el si has western. visto Yo Jimbo, has visto por un Claro, puñado de dólares. Pero eso, bueno, película súper importante del western, súper importante porque cambia un poco la visión del western en su momento. Y bueno, a mí es que una película o sea, trilogía que personalmente me encanta. Me la he visto 2 veces entera, por así decirlo. Luego tendría él otra trilogía, pero que no es oficial, porque no está del todo, que es la trilogía de Érase una vez, por así decirlo, porque tiene Once Upon a Time in the West, ujú. tiene Agáchate maldito, que no recuerdo cómo se llama en italiano, pero él quería que se llamara Once Upon a Time in a Revolution, pero eso se lo quitaron, por tanto, como que no queda muy claro que sea otra trilogía. Y la última, la de Once Upon a Time in America. Pero es
trilogía conceptual. Sí, es trilogía conceptual, realmente. Bueno, y la trilogía del dólar también es trilogía conceptual, Un realmente. poco como la trilogía del color Exactamente, sí. de Kieslowski, que Sí. increíble. Pero eso, bueno, al final la trilogía del dólar, el concepto es en base del personaje de Clint Eastwood, por así decir. Bueno, pero ahora un poco también trilogías conceptuales, que son las que más Ujú. vienen a la mente. Es un poco más moderna, la trilogía del cornet Sí, de Edgar Wright, muy buena que también. está con Shaun of the Dead, Ujú. luego Aquí es Hot Zombies Party. Fuzz. ¿Cómo? Que Shaun of the Dead, aquí en España se llama el título Zombies Party. En serio. Bueno, Sí, sin sí, sí. comentarios. Ya un día tendremos una conversación sobre doblaje Sí, latino. español versus LATAM. Sí. Y The World's End, Sí. que no sabría cuál me gusta más que las otras. A mí me parecen películas muy disfrutables. Aquí en España es la fiesta del fin del mundo. Todas son fiestas. Hot Fuzz es que Claro. la fiesta del pueblo o algo así. No, Hot La Fuzz. fiesta de la secta o... Hot Fuzz, no sé cómo se dice, espérate. Y bueno, algo como más... Yo es que justo pensé, si Pixar no hubiese hecho la cuarta parte y ahora la próxima quinta parte de Toy Story, para mí hubiese sido una trilogía magnífica. Bueno, pero se puede considerar la trilogía como las tres primeras, que es también de las mejores trilogías que se han hecho y de las más consistentes también, Sí. junto con esta. Y bueno, ya que lo hemos mencionado varias veces, El Señor de los Anillos, obviamente. Sí, El Señor de los Anillos, yo creo que objetivamente se puede decir que es, a nivel cinematográfico, sobre todo, y vamos a hablar porque nos va a tocar hablar de esa trilogía, Claro. y podremos analizar muchas cosas que a nivel cinematográfico yo creo que es de las más potentes y de las mejores. En lenguaje cinematográfico, Es que es muy sólida, es muy redonda, creo que lo tiene todo. ¿esa es la que dices tú y digo yo ahora otra? Creo O... que sí haría falta más interacción entre personajes. Siempre sale como, ¿cuántas veces interactuaron este y este personaje? Una. O sea, ¿cuánto duraría El Señor de los Anillos solamente tomando esto? Entonces siempre salen como cosas así. Creo también un poco intentaron hacer con El Hobbit, Bueno, esa trilogía que no no se puede vamos, nombrar. no, esa no la tomen en cuenta. Metiendo personajes femeninos que siento que sí tendría mucha validez, pero bueno, sabiendo cómo era Tolkien, tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, trilogía muy buena. Ujú. No sé, yo no soy fan de Star Wars, pero alguien seguro metería aquí Sí, la yo primera metería o la segunda la trilogía. original. Aunque bueno, hay gente que le gusta mucho las precuelas. Las secuelas no, para nada. Pero la original para mí es la mejor. Habría gente que habría metido Matrix, por ejemplo. Sí, Matrix. Me conocía. Yo metería otra conceptual que me gusta mucho personalmente, la trilogía de la venganza, de Park Chan-wook. Park Chan-wook, claro. Que a mí, de hecho, la que menos me gusta es la primera, la de Sympathy for Mr. Vengeance. Que no me gusta, pero, o sea, es muy buena. A mí me gusta, a ver, obviamente Sí, sí. es una buena película, pero si se compara con por ejemplo, comparada con Oldboy no tiene sentido. Bueno, es que Oldboy, obra Y maestra. el concepto de Lady Vengeance es Claro. muy potente. Sí que puede ser que Lady Vengeance sea más floja que Mr. Vengeance, pero es que a mí Lady Vengeance me flipa. Es que para mí fue una cachetada, o sea, fue como Sí. fue un golpe. Sí. Brutal, brutal. Es que no me tomé mucho tiempo tampoco de pensar en trilogías. Bueno, hay otras. Bueno, esta no es conceptual, esta sí que está, que es la más conocida y seguro que, sobre todo por gente de Letterboxd, que es la de la trilogía Before de Claro, Linklater. de Linklater, dolorosa también, muy importante. Yo no la he Esa visto, podría ser la condición humana moderna, si se puede decir. La condición humana del amor. Es dura, o sea, es dura, pero a mí me gusta mucho. Es más, tengo mucho tiempo, sí, o sea, la vi en mi temprana época cinéfila y te habría que revisitarla relativamente pronto. Falta una trilogía que es la siguiente de la que vamos a hablar, que es la del Padrino. También. Que quizás es de las más conocidas, pero quizás es de las más irregulares, porque las dos primeras son indiscutibles obras maestras y la 3, de repente ahí todo el mundo se despega de la 3, ¿no? Como que para que mucha gente la tercera no existe. Pero bueno, llegará el momento en el que la tendremos Yo que tengo que defender. admitir aquí que solo he visto la primera. Así que ver la primera otra vez y ver la segunda y la tercera va a ser interesante. ¿Alguna más que nos pueda quedar? Es que si me hubiese sentado a buscar, me hubiese ido Bueno, está bien. la trilogía de Apu, que esa sí que está en Que esa el sí no he top. visto nada.
Yo tampoco la he visto, pero es muy, muy conocida. Pero claro, así, luego hay sagas, ¿no? A ver, hay trilogías de estas de los 2000 de ciencia ficción adolescente, Los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto, Claro, Divergente, ese tipo de tal. Pero bueno, a mí no soy fan de ninguna de ellas. yo he de decir que los Juegos del Hambre me gustan mucho y me leí los libros en su época. He de decir que tuvo un mal cierre, o sea, para mí el tercer libro es una mierda, igual que la tercera película. Bueno, Pero claro, lo que es es que la primera y la segunda me parece muy, muy buena, o sea, como muy entretenidas. esa es más saga, ¿no? O sea, es cuatrilogía, ¿no? Pero Tetralogía, es que perdón. se agarraron un poco de lo que hizo Harry Potter de dividir su último libro en dos Claro, películas y pues un poco más de dinero claro, y al final pues, al final es una trilogía de libros. claro. Luego hay otra que no se nos olvide que está haciéndose ahora, que es la trilogía de Dune, Claro. que de hecho creo que leí el otro día que han acabado ya de filmar la tercera. O sea Bueno, que, y que también va a salir la tercera parte, creo que la conclusión de Spider-Man, bueno, y las de animadas de Spider-Verse. Sony, que eso pues, dos primeras partes ultra sólidas, Sí, 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 entonces también. se vienen trilogías. Y luego falta otra más muy importante y muy buena, la trilogía de Nolan del Caballero Oscuro. Y se me ha pasado por completo, pero muy importante Sí. también. Bueno, a ver, luego en el dentro del MCU de Marvel, ¿no? Hay trilogías de personajes, por así decir, ¿no? Están las 3 de Iron Man, están las 3 de Capitán América. Pero bueno, yo esas no Guardianes de la las. Galaxia, Sí, pero yo esas no no las estoy contaría. tan Eh, metido. En su época un poco sí, pero mm, sí más para mí ya todo eso es una saga de 20 y pico películas, todo, así Sí. que Estaba pensando también como trilogías así internacionales, también rollo la del color, pero ahora no me está llegando. Hay. cuando volvamos a tocar otra trilogía, Ujú. hacemos ya un top. Sí, podemos hacer top. Bueno, cuando es que nos llega el padrino dentro de nada, ahora en diciembre Y estamos con esperamos el tener padrino. invitados, entonces hacemos Ujú. un top con invitados y eso también enriquece Sí, bastante opciones. sí, 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 sí. Por eso, lo dejamos aquí, como no, acabamos más en penumbra que con la que empezamos. Pero nada, esperemos que os haya gustado. Lo de siempre, si os ha gustado, suscribiros, darle a like. Tenéis todas las referencias que usamos. Esta vez sí que hay un montón de referencias sobre la condición humana en la descripción. Estamos en todas las plataformas de podcast. Sí, compártanlo a la gente que crean que les puede interesar y dejen comentarios con las Mm. cosas que hemos ido comentando a lo largo del episodio, a lo largo de la saga y háganos saber sus impresiones también. Sí, y también decir que muchas gracias si habéis visto al menos los 3 episodios nuestros de la condición humana, que sé que hay mucha gente que nos escucha pero no ve las películas, que no pasa nada tampoco, pero bueno, nos haría más ilusión si la gente las viera, pero que sí, que muchas gracias igualmente por verlas, por el apoyo, por el feedback que nos dais. Sí, sí, ya siguiente película, no salimos de Japón. Exactamente, siguiente película, Los 7 samuráis. Japón, Japón nos tiene Exactamente, pero azotados. claro, salimos de Kobayashi, ya hasta dentro de mucho no nos metemos con Kobayashi, seguimos con Nakadai, eh, pero hacemos la que es considerada probablemente la película más famosa japonesa de la historia. Sí, ya nos metemos duro con Kurosawa Sí, también. Los 7 samuráis seguro que mucha gente la conoce simplemente de escuchar el título. Súper recomendada también. Son 3 horas también. Pero se pasan volando. Exactamente, es de las acción-aventuras. Además es una historia que se ha contado muchísimas veces. Entonces es muy familiar. Kurosawa es un director muy occidental que lo puede disfrutar mucha gente eh, que no conozca, que no haya visto películas japonesas. Y también es una de las películas favoritas personales. Sí, sí, coincido. Vamos a Sí, disfrutar. nos vemos la próxima.